Suscríbete a La Panterita. Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Y Erropar, auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Energy, energía de calidad al precio justo. Ponete la 10 y llévate uno de los 20.000 premios directos que Tokio tiene para vos. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de Marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, muchas felicidades, muchachos. Hoy Igualmente. 57 años que cumple ABC Color, el grupo ABC. Muchas felicidades a todos los compañeros, corresponsales, a la audiencia que hace en parte también de esta gran familia de ABC, a ABC TV. 7 años cumple ABC TV. Habíamos arrancado hace 7 años, recuerdo. No estábamos en la señal de Tigo, después ingresamos en el canal 19 de Tigo y hoy, por suerte, realmente uno puede decir con mucha satisfacción, uno va a ciertos lugares y ve el monitor, la pantalla de ABC TV, ha crecido enormemente ABC TV, así que realmente muchas felicidades a todos los compañeros. A Guillermo Maniski fue el primer director de ABC TV, él había trabajado en aquel momento con don Eliseo, nuestro querido amigo Eliseo, que vino desde la Argentina con Roberto Sosa. Recuerdo cuando se había armado ABC TV, era una emoción realmente porque ya ABC contaba con la AM, con el impreso, con el digital, y bueno, se había sumado a la familia lo que faltaba, ABC TV, así que realmente hoy es un holding muy completo, ya con la FM que también después se sumó para hacer de esta empresa lo que siempre su director apuntó y nos decía siempre, ¿verdad? Liderar. Recuerdo que en algún momento a don Acero Sucolillo le habían dicho, pero no, es muy osado, director. Algunos hasta entre dientes decían, ¿será que este señor está bien lo que está poniendo como eslogan? Cuando él puso un desafío monumental. Y bueno, en aquel momento no era líder la radio todavía, pero con el transcurrir del tiempo, ABC Cardinal se convirtió en la referencia. Venía de la vieja Cardinal, la 730 AM, una radio con también mucha historia, hay que decirlo, porque la historia no se puede borrar. Venía de ser una radio ya en su momento líder, y hoy convertida en la gran ABC, no solamente en el impreso, que sigue, gracias a Dios, funcionando, sigue trabajando, porque ahí hay mano de obra, hay gente trabajando, familias que dependen, y yo tengo una historia muy particular. Si ustedes van al sector de reuniones del diario ABC, en la foto donde están esos antiguos aparatos, esos archivos, o sea, las bobinas, ahí van a encontrarle a mi tío leyendo el diario. Él se llamaba, que en paz descanse, falleció hace muy poco tiempo, Alvarenga, le decían capitán acá, mi tío Pablo Alvarenga, y Oscar Pom
que fue inclusive jefe de impresiones del diario ABC Color. Yo cuando era criatura me iba a los festejos de ABC, cuando eso eran realmente festejos extraordinarios, hacían cosas impresionantes realmente. Uno de chico no se olvida y hoy siendo parte de la familia también trae en la memoria, en la mente, aquel momento en el que mi tío Oscar, que era, repito, era jefe de impresiones del diario ABC, él se jubiló acá. Cuando él se retiró, don Acero Sucolillo lo volvió a llamar, pero él ya no quería trabajar. Y bueno, entonces cuando él me decía vamos al festejo de ABC, yo me sentía muy emocionado, ¿verdad? Nos íbamos en su famoso escarabajo, él tenía un escarabajo y realmente era muy emocionante. Y hoy día lo que es el grupo ABC sorteando inclusive autos para todos sus empleados, fusionados, pero en aquella época era solamente el festejo del diario ABC, no era con toda la fusión de las empresas, era un festejo muy especial por eso, así que yo lo recuerdo con mucho cariño siempre a esta empresa. Y cuando acá en el 2016 subimos la escalera para firmar el contrato y formar parte de esta familia, ya prácticamente son 10 años, realmente ese aroma, ese olor, ese día, uno no se olvida, en la mente queda el hecho de que dio un paso como profesional de llegar a una institución periodística tan grande como el diario ABC, siendo tan joven. Y lo otro, lo de ABC TV, que si no estoy equivocado, debo de ser uno de los pocos sobrevivientes, porque después hubo cambios, cosas que son normales en cualquier medio, se van cambiando conductores o va cambiando la gente, pero yo sigo en el noticiero de la noche que habíamos iniciado con Roberto Sosa, y ya la verdad que no recuerdo, creo que Carlos Martini, Roberto Sosa, después vino Pablo Valdés, estaba Gladys Benítez, después estaba la Paula Carro en su momento, después vino, no sé, ya, mucha gente que pasó por ABC. ¿Quién? Enrique estuvo también en el noticiero. Enrique Vargas Peña, perdón, querido Enrique que estuvo también a la noche. Y bueno, parece que soy el único sobreviviente de todo eso, así que bueno, pero después formar el Cardinal Deportivo fue un gran desafío. Recuerdo que acá estuvo sentada la directora, estaba sentado acá el señor Heleno, cuando esto estaba vacío todavía, se estaban poniendo los pisos, y estábamos conversando sobre lo que iba a ser el diario ABC, lo que iba a ser en realidad la radio propiamente, porque nosotros vinimos para hacer radio acá. Y le había dicho en aquel momento a los directivos, vamos a romper un poco el molde. Vamos a hacer toda la señal inalámbrica, toda la señal de la radio de transmisión de deportes tiene que ser en alta fidelidad, y vamos a sacar los walkies, vamos a sacar de circulación. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Me decían. Y vamos a transmitir con inalámbrico, con los famosos micrófonos y las conferencias de prensa también. Y bueno, así arrancamos ese sueño. Decían que estábamos locos. Recuerdo cuando habíamos transmitido el primer partido en cancha Olimpia, fue un amistoso que se había jugado y transmitimos inalámbricamente, no salía bien la señal, nos costó unos 3 a 4 partidos, después nos acomodamos, y hoy la señal que tiene la transmisión del fútbol de ABC Cardinal ha cambiado. Es más, los otros medios, por suerte, para mejor y calidad de la audiencia, también ellos implementaron el tema de la señal, de hacer las conferencias de prensa no con walkie, sino con la señal de micrófono. Entonces, caramba, muchas satisfacciones que uno siente y va rememorando cosas para no hacer una situación unipersonal, pero realmente yo me siento muy feliz, muy contento de formar parte de esta familia y de siempre encarar nuevos desafíos. Eso me encanta, me gustan muchísimo los nuevos desafíos, y celebro que tengo a unos compañeros realmente espectaculares, maravillosos, que estamos remando en el día a día, porque esto no es fácil. Hay una competencia muy fuerte. Cambió la radio, cambió el modo de comunicar. Hoy en redes sociales uno tiene que estar atento las 24 horas. Así que realmente
A veces es extenuante, a veces uno tiene que dejar los ratos libres, dejar a la familia, dejar acontecimientos, pero bueno, es lo que elegimos, es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona, y el día que no nos guste más, bueno, tenemos que retirarnos porque el periodismo es exigencia pura, es competencia de 24 horas, y por suerte la competencia es sana. Creo que cada uno ocupa su lugar. Yo soy del pensamiento de que todos los relatores, los comentaristas, los cronistas, coordinadores, productores, merecen absoluto respeto, y todos tenemos nuestros oyentes. Todos tienen sus oyentes. Uno no es más que el otro porque supuestamente tenga la mayor cantidad de audiencia. No, acá yo creo, respeto por eso muchísimo. Hay colegas que están hace muchísimos años y realmente siguen batallando y siguen transmitiendo fútbol, y eso uno mira y realmente es para admirar, es para decir, bueno, cómo son apasionados también por el trabajo que ejercemos. Y creo que algo de locura tenemos los periodistas deportivos, porque para hacer esto realmente a veces parece que el requisito es tener una cierta locura por el trabajo que hacemos. Yo en mi caso desde el año 1994, gracias a Dios, de forma ininterrumpida, nunca dejé de trabajar en los medios, y estoy muy feliz de estar en ABC, que lo mirábamos desde niño, el diario. Yo recuerdo a mi abuela también, los domingos era infaltable leer los artículos de aquella época, donde había grandes columnistas, donde el diario realmente era una referencia, sigue siendo una referencia, pero leías con tanto apasionamiento que yo recuerdo que tomé ese hábito de mi abuela, de la mamá de mi padre, que leía el diario de punta a punta. Yo no sé cómo hacía, pero ella leía exequias, leía anuncios, leía todo, sabía absolutamente todo el diario, y no sé cómo lo hacía realmente, pero es así, un poco nos une demasiado. A mí por lo menos me toca muy de cerca por esta situación de hace 30 años atrás, que mis tíos hayan pasado y hayan trabajado en esta empresa. Y vuelvo a repetir, con mucho orgullo me voy y suelo mirar la fotografía donde está mi tío joven en aquella época. Él falleció hace muy poco tiempo, cercano a los 80 años. Mi tío Oscar vive todavía, y él me contaba anécdotas de don Acero Sucolillo. Cuando vino la máquina, vinieron unos extranjeros, pero don Acero Sucolillo tenía esa particularidad, decía, no, venía Capón, vos tenés que verificar esto también. Creo que trajeron la máquina Harris cuando eso, y comenzó a funcionar la imprenta del diario ABC. Trabajaban de madrugada, y eso realmente yo no me puedo olvidar. Así que también el tío Esteban Torres estuvo por acá trabajando en la parte administrativa, muchísimo tiempo, se jubiló también en el diario ABC, así que conozco muy bien, aunque no haya estado acá presencialmente, conozco lo que es esta empresa, y conozco a mucha gente que está también en esta empresa hace mucho tiempo. Bueno, dicho esto, no sé quién está, muchachos. El caso de Ramón Sosa, que finalmente, qué pena por este muchacho, porque no se va. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, gusto de saludarte. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Vamos a retomar contacto con él porque nos estaba escuchando en este unipersonal que dicen, perdón si me extendí, muchachos, pero... con Guaraní, ¿verdad? No, pero no es ese el tema, Federico. ¿Cuál es el tema? Y el tema es que hicieron una reunión ayer del Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo se reunió ayer. Y ya le informaron algo, pero no está todavía el técnico. El tiempo pasa. La próxima semana. Sí, están hablando de la próxima semana, que se va a confirmar todo. Y es la próxima semana donde se va a dar todos los movimientos de lista, reservados, ya inclusive convocar a la prensa para lo que va a hacer justamente divulgar todo eso y hablar con el nuevo entrenador seguramente, ¿verdad? Para esta presentación que se tiene que hacer. Sí, le informaron desde el Consejo Ejecutivo a los dirigentes. El presidente de la asociación les dijo que la próxima semana ellos tratarían ya de resolver el tema técnico. Ayer hizo una conferencia de prensa el presidente de la Federación de Costa Rica
y dijo Alfaro sigue siendo nuestro técnico. Pero ¿será que mintió está... que nadie se comunicó con él de la APF? Bueno, No, yo no si se creo quiere que saltear mienta. eso, si quieren saltear eso, mintió? pueden hacerlo. No, pregunto, porque yo hasta donde escuché, el presidente de Costa Rica, de la federación, dijo que no hubo ninguna comunicación de parte de la APF y que esperarían ellos que se produzca Pero sí dijo... esa comunicación y que dio a entender que les molestaría mucho a ellos en caso de que la APF ejecute de manera unilateral esa cláusula del entrenador con la Federación de Costa Rica. Pero dijo el presidente de la Federación Costarricense que el representante de Alfaro les comunicó que tienen una oferta. Es lo que dijo el presidente. Y después dijo, del lado de Alfaro nosotros no tenemos ninguna comunicación de que se va. No nos dijo nada, mucho menos de la APF. ¿Acaso ya no tiene que comunicar? Un profesional serio tiene que comunicar ya. Se supone si ya está en proceso supuestamente de negociación. Pero es más, Ariel, vos sabés que el presidente de la Federación Costarricense mencionó los partidos amistosos. Y por eso. Dijo, tenemos amistosos... Guatemala, no, contra Guadalupe, federaciones, no sé qué. Rarísima. Sí. Mike, cuando le preguntaban si había un plan B, si se va Alfaro, él decía, no hay plan B porque nosotros tenemos o confiamos en que él va a seguir con nosotros, decía, porque no tenemos ninguna comunicación donde él nos dice que abandona el cargo. Es más, dijo que habló con Alfaro sobre temas de fútbol, pero que no habló en ningún momento de temas contractuales con él, porque eso lo habla con su representante. Cruz es el apellido, Juan Cruz es el apellido de... Y que el representante les comunicó que tienen una oferta, pero no les dijo que se va tampoco, o sea, que se van. O sea, que le dijo que hay una oferta para el técnico Alfaro, que le llegó oferta. Y hasta ahí, pero la Federación de Costa Rica tampoco... Pero ya otra entiende. vez en este inicio de ciclo de un nuevo entrenador estamos comenzando mal. Porque no puede ser que el entrenador, si es que ya está designado y falta oficializar o digamos cerrar la operación, no esté ya metido el 100% a un partido o un combo cuyo primer juego es el 5 o el 6 de septiembre, menos de un mes. A mí lo que me preocupa es del lado de Alfaro, porque como vos decías, Ariel, ¿por qué él ya no corta esto de raíz y decir, yo me voy, tengo una oferta muy buena, se use las eliminatorias sudamericanas, otra porque cosa? Un profesional serio debería ser así. Y esa es la parte no que puede uno... estar jugando a dos puntas y aparentemente sin definición, porque lo tiene en jaque a la Federación de Costa Rica a nosotros y a nosotros también. No es serio eso, y parecía un profesional serio. Está ahí navegando entre acá, allá, sin definición. Yo creo que hay momentos, ¿verdad? Hay cuestiones contractuales, entiendo. Según la información que yo tengo, por lo menos, es que hay unos plazos que se tiene que respetar por parte del técnico. Y ese plazo aún no llegó. Por eso que cuando volvamos con el presidente Ameliano, por eso que la semana que viene sería el corte definitivo. Pero entonces hay una fecha de rompimiento en el cual se puede romper el contrato. Claro, exactamente es así, Ariel. Es un plazo contractualmente en el que se puede hacer el uso de la salida de Alfaro. ¿Se entiende? Vos manejás la misma información, una persona, Federico. un profesional serio puede No, ser... a mí ese de plazo yo no manejo porque todos pensábamos que el 1 de agosto se podía hacer eso, ¿verdad? Sí, ahora cuando siempre era 1 de agosto. La primera información hablaba del 1 de agosto. Y después cuando siempre hablamos acá con los lo referentes de la APF era esta semana. Esto no pasa de 10, primero era 20, después de 10 días. Claro, porque Esto después no se pasa dijo, en la semana. Ariel, que cuando vuelva a la comitiva de Francia, porque fueron todas a Francia por el fútbol, ya estaba y esta semana pasó para la próxima. Y la próxima ya van a hacer, a ver, el partido con Uruguay es el 6. Y el tema es que ¿verdad? hay una cláusula que nadie lo desmiente, o sea que la cláusula existe y se tiene que pagar esa cláusula. Y yo no sé por qué tiene que hablar con la gente de Costa Rica. Yo no veo que Paraguay tenga que hablar con... Y ya paga directamente. Pero habla con el técnico. Vos no haces un club que hable con otro club para llevar al técnico. Y es urgente en nuestro caso, Fede. Claro. Yo no te cuestiono a vos, sino que... yo voy a lo que decía ayer. Y la APF tiene que pagar. El entonces... costarricense como que él decía que no hay pistas y nadie de Paraguay lo con nosotros. No, Paraguay habla con el técnico hace rato ya. Está hablando Eso es categórico. desde Estados Unidos, imagínate, están hablando. Pero que la cosa se dilató y Ecuador ya presentó a Becachese, que creo que es el único seleccionado que se había quedado sin técnico, ¿verdad? Porque la urgencia es para nosotros, no para Costa Rica. Costa Rica se queda sin técnico y puede elegir... ¿Qué problema ellos? ¿Qué problema ellos? Aparte ellos tienen competencia oficial recién el año que viene. El año que viene. Entonces la urgencia es nuestra. Y si la cláusula se paga inmediatamente, creo que esto se va a apresurar, ¿verdad? Esa es la parte que a mí tampoco yo no entiendo. Si la urgencia es nuestra, la APF tiene que pagar una cláusula que pague y que venga el técnico, porque si no nos quedamos sin técnico nuevamente, ¿verdad?
Yo creo que ella tiene que estar seguramente, ¿verdad? Yo según la información que tengo, es que están esperando ese plazo. Están esperando ese plazo y lo de Alfaro está al caer. Alfaro va a ser el técnico de la selección paraguaya. Pero están esperando este tema de la cláusula, están esperando pulir algunas cosas más y él va a ser el técnico. Él va a ser el técnico. Es lo que yo tengo como información. Es lo que tengo como información. Si lo tiene bajo control, enhorabuena, ¿verdad? Bien. Estamos, entonces ya tenemos técnicos preparados para las eliminatorias, lo que se viene, con Uruguay y Brasil en el horizonte. Ahora, perdón, una cosa, Bruno. sí. ¿Se ha convocado? ¿Cuánto tiempo se hace la reserva de los internacionales? Y se habla de 15 días para comunicar a los equipos del exterior, pero esos 15 días son desde el plazo en que va a empezar los entrenamientos, que sería allá por el 31 de agosto, ¿verdad? Entonces, el plazo estaría llegando a su límite. Al límite estamos. 14-15. Y para más, jugamos contra Uruguay y contra Brasil, un combo complicadísimo. Pero si es Alfaro el elegido ya, y así como estamos contando, entonces Alfaro conoce muy bien en la selección paraguaya, conoce a sus jugadores. Lo tiene bien estudiado, o sea, él va a venir a plantar tácticamente cómo quiere. Y él, si es que ya cerró, hasta altura tiene que estar trabajando para la selección paraguaya. Si solo falta ahora la firma. Mismo tiene que estar en el trabajo de investigación, de recoger datos, de ver videos de los partidos, de ver el partido de los rivales, de ver otra vez, de ver todo lo que fue los Juegos Olímpicos. Si estamos hablando de una cuestión de plazos, él ya tiene la lista de reservados. La lista de reservados y del plano local. Si estamos hablando solamente de plazo, él ya tiene ese plan, entonces se lo presenta y acá está mi lista, esta es mi primera convocatoria. Está entonces. Creo que eso es lo que va a pasar. Yo creo que también, porque él desde Lazo viajó 3 veces a Estados Unidos. Y decían los costarricenses, ¿por qué sale tanto de...? Pero si iba a Estados Unidos, a lo mejor iba a un territorio neutral, para no ir tan lejos a la Argentina. Pero yo creo también que ya debe tener la lista y una vez que asuma, ya con lista en mano, ¿verdad? Claro. Porque no hay más tiempo de nada. ¿Será así? Y si es así, vio todos los 4 partidos de Paraguay de los Juegos Olímpicos. No, él ya sabe todo. Sí, estaba bien empapado. Lo enfrentó a Paraguay para empezar. O sea, ahí lo habrá estudiado. Ahí tiene una ventaja importante. Y segundo, que él ya, él sabe, él conoce. Él es un hombre de eliminatoria. Él es un seleccionador. Él es del rasgo de ser técnico seleccionador. Porque le fue muy bien en Ecuador. ¿Se acuerdan muy bien de él? Sí. Muy bien, muy bien. Es más, a mí me encantó el mundial que hizo. No pudo marcar contra Senegal, pero hizo un gran mundial, le empató a Holanda. Podían haber ganado. Fue muy competitivo lo de Ecuador, con un equipo joven, salvo Ener Valencia. Entonces, bueno, sabemos el combo que viene, ¿verdad? Pero también Uruguay creo que va a tener un problema ahora me envió Anche, con los suspendidos. Sí. Va a salir antes de la eliminatoria va a salir la lista de suspendidos por lo de Colombia en la tribuna. Sí. Y son varios titulares. Darwin, por ejemplo, ellos seguro. Son varios. Está Betancourt, jugadorazo, o sea, una base importante de jugadores que van a ser suspendidos de Uruguay. Sí. Bueno, vamos muchachos a la cuestión informativa. Vamos a tratar de retomar el contacto con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, y lo de Cerro Porteño que juega hoy 2 de mayo. Me gustaría hablar con la gente de 2 de mayo, con Felipe Jiménez. Qué gran técnico, qué profesional joven, ¿verdad? Hay que valorar a esta clase de técnicos jóvenes que no está demostrando en un campeonato. O sea, es sostenido, igual que Arrúa, por ejemplo. Yo creo que ellos no son valorados en su verdadera dimensión. Pues son técnicos jóvenes, pero trabajan muy bien. Se refleja en la cancha lo que trabajan. Sí, lo que quieren. La idea de juego está claro que ayer en un gol hasta accidental, si se quiere, un error gravísimo de Nacional, porque ponen la pelota atrás y roba a Rodrigo Ruiz Díaz para que llegue el Pero él gol. siguió la jugada. Ese es el mérito de Rodrigo. Claro, y después tuvo otras situaciones que no supo marcar 2 de mayo. Ahí demuestra que no tiene tanta jerarquía, ¿verdad? Pero es un equipo que sabe a qué juega, cómo mueve la pelota. Y el gol contra Cerro fue en ese mismo arco por otro regalo, ¿verdad? Bien, sí. El regalo de Brock. El regalo de Brock, ayer el regalo de este chico, ahí estamos viendo, para la TV. Y prácticamente sin figuras. Las figuras empezaron a hacerse por el camino. El caso de Miguel Barreto, por ejemplo. Atrás, ¿no? Miguel Barreto, el arquero, Servín. Yo no sé si a la altura de la apertura también estaba por ahí 2 de mayo.
Creo que había arrancado también en los Arrancó bien, pero primero, Puntero no segundo. me acuerdo. Sí, claro, segundo por ahí estaba, ¿no? No, y con la protesta trepó. Pasó en la protesta con Cerro. Con Cerro que ganó. Exactamente, en cuarta él fecha. trepó ahí bien Sí, sí, arriba. la cuarta fecha estaba muy bien también, 2 de mayo, que hoy estamos haciendo el cálculo y si gana el próximo partido ya casi se salva del descenso. Por la forma de dividir que tiene. Y cómo están los otros. Imagínate Eso. lo que Y el tiene. colchón de puntos. Y ayer tiene que apuntar Y a puestos aparte, internacionales. primera, sí, Ariel. Sí. Primera vez en la historia, no pudo antes de poder jugar una Sudamericana o quien dice una Libertadores. Pero eso es lo que puede ser un torneo internacional ahí en. Allá, sí. Recibía Un suceso. a un Goiás, por ejemplo, ahí en la frontera. Pero bien con poco presupuesto, con algunos jugadores a préstamo. Y con un técnico, como está diciendo Bruno, que agarró la intermedia, no lo movieron, no tuvo el club ese gesto tan inentendible muchas veces de ascender con un técnico, sacarlo y traer cualquier cosa, ¿verdad? César Castro. Un ejemplo, Y le, uno dieron de la, los tantos. y le dieron la libertad y la confianza que él pueda elegir los jugadores y no es que dijo, vamos a traer estos jugadores de Y experiencia. lo mismo No. hizo Trinidad, ¿eh? Claro, fueron con jugadores a préstamo, Feliu de Olimpia, Cornet de Olimpia. Bueno, Jóvenes, la mayoría ahora, jóvenes. La planificación de ahora, pero la planificación a inicio de temporada era jugadores de Guaraní a préstamo, como el caso de Jesús Llano, traer a otros jugadores, mantener una base de lo que fue la intermedia con Miguel Barreto, por ejemplo, y compañía. Sí. Y así fue armando un equipo joven. Puntero en la octava fecha de la apertura, nos dice Darío Ibarra, el 2 de mayo. Claro, O sea, tuvo lo que se admira acá, Federico, Fabio, Ariel, es que con un presupuesto muy inferior y haciendo de jugadores que desconocidos que haya un equipo, ¿verdad? Eso es muy complicado. Y eso lo hace Felipe Jiménez pues, cada semestre. Guaraní, por ejemplo, ¿qué le pasó a Guaraní? Al final Guaraní empató con Ameliano, estaba ganando cómodamente 2-0. ¿Quién puede explicar esto? Vos tuviste, Fabio, en ese partido. Y la verdad que hasta el mismo Chiquiarse no supo cómo explicar porque él dijo, nos preparamos para cómo hace daño Ameliano con los laterales ofensivos al área. Y entonces él puso línea de 5, puso después del 2-0. Y en una jugada donde... Pero perdón, corregime si estoy equivocado. Hasta casi los 75, 76 estaba ganando 2-0, ¿verdad, Sí, Guaraní? hasta los 28 ¿Viste? del segundo tiempo. Ahí llega el gol del descuento, que fue una jugada en donde fueron a rechazar una misma pelota Piñatares y Riveros, y ninguno de los dos llega de lleno al balón, rozan uno de ellos y le queda a la derecha a Barja, el uruguayo, uno de los fichajes que tiene Barja, y metió el descuento. No es Borja, es Vargas. No, Barja. Sí. Llegó el descuento del uruguayo, tiene una fortaleza física importante. Y después, ya aguantando Guaraní con los empellones, las atropelladas de Ameliano, llegó el gol del empate, que fue de Cristiano Campos, que estuvo en el fútbol argentino Pero un tiempo. ¿qué le pasa a Guaraní? Y se dio ante un rival que le empujó, que lo llevó para atrás y no pudieron aguantar, no pudieron sacar una pelota que puede haber sido ya de ir finiquitando el partido. Esa pelota sacaba. Eso es lo que dijimos la otra vez, ¿no? Cualquier equipo acá te apura 15 minutos y te saca. Dijimos el día de Olimpia Sudamérica que el campeonato va a estar duro porque están todos, salvo aquí, ¿cuál es el equipo más débil hasta ahora del campeonato? Y el más débil hasta ahora es Soldamérica, entre General Caballero, los dos. General Caballero. Sí, General Caballero puede ser, pero General Caballero le mató a Olimpia. Tacuarí también. Sí, porque después el resto te empuja. Tiene jugadores que corren. Y eso le pasó a Guaraní. Que no puede, viene otro empate con un rival totalmente diferente como Libertad, pero acá te va a trabar más de uno. Eso está bien claro. Bien claro. Está Juanma Móvil Exfree. Juanma, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. Vamos con Cerro Porteño a fondo, por favor. En un momento hablamos del partido Olimpia Libertad también. Se va a jugar a las 4 de la tarde y hay una novedad con respecto al tema del partido de Olimpia Libertad en Cancha de Sol. No sé si ustedes sabían. Solamente para socios va a ser. ¿Qué? Sí, dijimos ayer. No va a ser para, o sea, si vos no sos socio del club, no vas a poder ver en la cancha por lo menos el partido. Vamos con Edgar y a fondo Cerro Porteño. Arcoíris, Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tute. Centro del Neumático es ahora. CENEU, Centro Automotriz
Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos, control de presión, balanceo y corrección de pisada, cambio de aceite y fluidos, mecánica ligera, engrase, luces y muchísimo más. CENEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CENEU PY. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanzás siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971 100.000. Personal Flow. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021 439 1000. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Estamos el gusto de contactar con Germán García Groa, nuestro querido colega al que le seguimos permanentemente en redes, hermano. Tienen la posta, como dirían ellos. Colega de TIC Sport, caso Ramón Sosa. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Bruno, muchachos, buen mediodía para todos, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Acá con un sol lindo, temperatura muy agradable. ¿Cómo va por ahí la cosa? Y esto es Ramón Sosa, ¿verdad? Que ya estaba todo hecho, contábamos acá, porque directamente hablamos con el presidente Fassi y él nos contaba que lo que llegó de contrato del Nottingham Forest no fue lo que ellos conversaron, Germán. Sí, a ver, la noticia se da ayer a última hora, que es cuando Talleres, mediante un comunicado, informa que Ramón Sosa vuelve a formar parte del primer equipo. Fíjense que no dice ni que el pase está caído, ni que va a jugar contra River, ni que se va a quedar en Talleres. Dice únicamente que después de un tiempo prudencial que se esperó para llegar al acuerdo final, el jugador se entrenó separado y a partir de mañana vuelve a entrenarse con el primer equipo. Sosa no juega desde la Copa América, que tampoco tuvo tantos minutos, vaya uno a saber por qué Garnero le dio tan pocos minutos en la Copa América, pero bueno, la realidad es que Talleres y Nottingham Forest tienen un acuerdo. La operación es de 15 millones de dólares, lo que resta es qué monto se va a pagar al momento de la firma. Eso es lo que falta. Y también tengo entendido, sé que ahí ustedes lo tienen mucho más claro, el pase de Ramón Sosa tiene como 3 o 4 dueños, entonces eso también quizás lleva un tiempo de poder cerrar con todas las partes. ¿Qué creo yo, conociendo a Fassi, que es quizás de los dirigentes que mejor negocian en Argentina? Que el comunicado de ayer fue para decir, bueno muchachos, basta, lo cierran o no lo cierran, pero aceleren o denlo por caído. Me suena más a eso que otra cosa. Claro. Si no, creo que esa es la lectura correcta, Germán. Acá, según lo que yo entiendo, ya el único dueño que queda es Tembetar, gerenciado por Daniel Campos, el representante de futbolistas. A esta altura. Claro, ex representante, sí. Gimnasia de La Plata, claro, Gimnasia de La Plata tiene un porcentaje también de la futura venta. Sí, pero muy pequeño, ¿verdad? Entonces ya tenés Talleres, Gimnasia y el club que vos mencionaste. Mucha gente. Tembetar, sí. En el medio. Sí. Y mirá que estaba en algún momento de por medio Olimpia también, pero Olimpia ya perdió el porcentaje que tenía. Ahora, Germán, te pregunto esto conociendo el fútbol argentino, conociéndolo a Ramón, ¿no lo tendrá muy inquieto a él en estos momentos, a esta altura, al chico? Que va, que no viene, que ya está la operación, se entera por redes, que hay intercambio de contratos. ¿Cómo vos percibís el caso puntual de Ramón Sosa? Bueno, a ver, no hace falta que le diga yo, es ir a las redes sociales de Ramón Sosa. Recuerdo que hace algunas semanas compartíamos con Wilson una publicación de él donde Ramón Sosa le había puesto like a una mención que se le hacía en redes,
el jugador estaba enojado, fastidioso porque no cerraba la operación. Días más tarde puso una historia como con una carita media triste o esperando que pase algo. Imagínate que el contrato que tiene Ramón Sosa en Talleres es infinitamente inferior a lo que va a percibir en el Reino Unido, a ir a jugar Premier League, a estar posicionado con los mejores futbolistas del mundo. Claramente Ramón Sosa hace y hará fuerza para que la operación se haga. También te digo que es un excelente profesional y si tiene que jugar, jugará, pero te repito, la información que a mí me da gente que está en la operación, que es muy probable que esta semana se termine rubricando todo ya para que la semana que viene el futbolista pueda viajar a Inglaterra. Veremos si los tiempos del Nottingham Forest son los tiempos de Talleres. Ahora, vos decís entonces, pero acá pasa por la entrega, el dinero que se va a entregar. Exactamente, la presión no está caída. A ver, si yo te digo, voy a poner números que no son reales, es solamente para hacerlo figurativo. Si Talleres quiere al momento de la firma 5 y el Nottingham Forest ofrece 3, la operación no está caída, hay una diferencia de $2 millones, que veremos si uno lo sube u otro se baja, pero la operación está, te repito, tanto la gente cercana a Sosa como los intermediarios de la operación, hasta mismo Talleres en su comunicado dice, recuerden que queda un mes todavía para que cierre el libro de pase, digamos, Talleres no le cierra la puerta a que Ramón Sosa sea vendido previa al partido con River. Ah, correcto. Muy claro, Fabio, Federico, Ariel, ¿algo más? No está caída entonces la operación. Acá está el tema de la diferencia de la entrega, ¿verdad? Sí, lo que... 2 a 3 millones hacen la diferencia. El tema es que llega el momento del partido. El miércoles juegan, el próximo miércoles están jugando Talleres River. El último partido jugó contra Costa Rica. Sí, exactamente. Estamos hablando de cuánto tiempo, casi un mes ya. Más de un mes. Sí, más de un mes, sí, porque fue el 2 de julio. Bueno, Germán, ¿va a ser la venta más importante de la historia de Talleres de Córdoba? Sí, a ver, yo creo que sí. El tema es que Talleres tiene ciertos manejos que están en todo su derecho a hacerlo, que muchas veces no publica el detalle del monto final de la operación. Yo creo que, por ejemplo, la venta de Diego Baloyes a un club mexicano le debe haber dejado mayor dinero neto a Talleres que la de Ramón Sosa, por esto que te marco, porque hay que dividir con Gimnasia, con el club que vos mencionabas y demás cuestiones, pero claramente si no es la venta más importante, la segunda venta más fuerte que realiza el conjunto cordobés, y esta es directamente a un equipo de Premier League. Perfecto. Para cerrar, Germán, ¿algún otro jugador paraguayo, alguna movida más que conozcas con respecto a nuestros compatriotas? Vi lo de el lateral izquierdo Soler de Lanús, estaba como para irse a Europa, ¿sabes algo, Germán? Mira, sé que Porto fue uno de los clubes que más avanzó, no llegó a mandar propuesta. Liverpool también realizó un pedido de cotización, tiene el 60% de la ficha, Lanús, el 40% restante de argentinos. Después, hablando de paraguayos, entiendo que se le va a buscar club a partir de diciembre a Robert Rojas, que estaba con pocos minutos en Brasil, y hoy trabajábamos con Wilson una información que surgió aquí en Argentina respecto a un lateral izquierdo de Olimpia, que se me fuera el apellido, atendido por Independiente, pero que por el momento, por el momento no se han profundizado las negociaciones. No se mueve tampoco. No se mueve. Y una cuestión que ustedes que manejan... a Porto, dijo él, porque Liverpool... Claro, Liverpool había salido en la prensa argentina, pero lo de Porto se caracteriza también por llevar jugadores de esa edad, ¿verdad? De ese puesto. Porto. Germán, más que nada, tu opinión, porque también está en el medio ahí, y una curiosidad que tengo... ¿va a tener posibilidad Adam Vareiro de jugar con Gallardo? Yo sé que ahora se lesionó Borja, ¿verdad? Pero ¿lo ve dentro de lo que es... Lo que entiende como fútbol, como formación de equipo Gallardo? Sí, claro, a ver, más allá de lo que mencionabas de la pequeña lesión de Borja que lo hace perder el partido de ida en Córdoba frente a Talleres, de hecho Vareiro, por la información que manejo, más allá de esto, iba a estar igualmente en las 5 modificaciones que presenta River para afrontar los octavos de final. Sé que es un delantero bien considerado por Gallardo, y veremos de qué forma termina
jugando una vez que Borja esté óptimo. Si es con Borja, si es el primer reemplazante de Borja, si puede ser alguien que sume minutos en la segunda mitad, pero sé que es un futbolista que Gallardo tiene en cuenta. Claro. Germán, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo. Abrazo grande para todos, en cualquier momento, chau chau. Gracias. Colega TIC Sport, Germán García Groba. Acá no está caída la operación de Ramón Sosa. Atención con lo último que nos acaba de contar el colega que maneja muy bien la información desde la Argentina. No está caída la operación. Pasa por la entrega inicial, el dinero, hay una diferencia de entre 2 a 3 millones de dólares. Del monto de lo que pretende Talleres a lo que quiere pagar en estos momentos el Nottingham, decía. Hay una diferencia ahí. Pero hablaba de una entrega. Y por eso, dentro de la entrega hay un monto que quiere Talleres y que Nottingham aparentemente está distanciado. Y la diferencia es entre 2 a 3 millones. Él dio un ejemplo, ¿verdad? Pero podría estar ahí cerca también. Dio un ejemplo, digo, pongamos 2 a 3 millones de dólares. Él, si por ejemplo Talleres quiere 5 y Nottingham quiere pagar 3, no está caída la operación, pero esa es la diferencia que están teniendo, decía. Ese ejemplo dio con esos números, 5 y 3. Bueno, entonces, pero lo concreto es porque dice el comunicado, no menciona que va a jugar contra River. No dice que la operación está caída. Es correcta la lectura que tiene él, y el colega también maneja la información. Es cuestión de horas para saber si se cierra definitivamente o no, y después del tema de los dueños que tienen también. Ahora, Gimnasia de La Plata ya no tiene mucho porcentaje. Temetarí inclusive creo que tiene más porcentaje que claro, Gimnasia. Sí. Ustedes hablaban hablaban de 4 millones de dólares con el presidente de Temetarí. Temetarí tiene un 20%, ¿no? Un 30%, no, Gimnasia no. Es muy ínfimo. Gimnasia poquito le vendió, de hecho le vendió a Talleres, Gimnasia no había pagado nada. Sí. O sea, le vendió a Talleres y con eso pagó. ¿Se entiende? Sí. Tuvo que venderlo para pagar a Olimpia, Temetarí y compañía. Temetarí es el que tiene ahí la parte del León, como se llamaba antes. Ya estamos con Juanma Cerro Porteño. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. 5:30 de la tarde juega hoy Luqueño ante Tacuarí, sí, Fabio. Sí, estaba recurriendo al archivo y veía un poco una información cuando surgió lo de Los Ángeles Galaxy, ¿se acuerdan? Por una oferta por Ramón Sosa. Ahí llegó la información desde La Plata que decía que Gimnasia, entre la negociación, cuando vendió el 50% de Ramón Sosa a Talleres a cambio de $400,000, resignó dinero a cambio de las deudas que mantenía con Olimpia, decía la información. Entonces dice, en ese momento se arregló una plusvalía del 10% de venta a futuro por una suma que supere los $2.200.000, que de hecho se va a superar con esta oferta al Nottingham, y entonces serían un 10% de plusvalía lo que hablan para Gimnasia, en este caso lo que le queda. Es un arreglo que hizo con la gente de Talleres.
Por eso es mínimo. Juanma, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? De nuevo, disculpanos, Juanma, por favor. Bien, un nuevo saludo para todos. Bien, todo tranquilo, Juanma. Sí, aquí estamos preparando ya el viaje a Mallorquín. En minutos más sale el equipo de ABC rumbo a Juan León, para lo que va a ser la cobertura del partido de Cerro Porteño hoy a las 20 contra el General Caballero. Te recomiendo el Hotel Puma, Juanma, para descansar. Sí, muy probablemente pasemos por ahí esta noche. Ya vamos a terminar bien tarde, seguramente entre conferencia de prensa, pasada las 10:30 fácilmente vamos a terminar la cobertura, así que probablemente pasaremos por ahí. Bueno, Juanma, ¿Cerro va a repetir equipo o hay probables cambios que va a introducir el técnico para enfrentar a Cerro Porteño, a General Caballero en el Carente? Manolo dejó esa duda, estaba muy contento con los rendimientos, pero dijo que tenía que medir las cargas de los futbolistas por esta seguidilla de partidos que va teniendo Cerro Porteño. Por ejemplo, la cuestión de Enzo Jiménez, que con un parate importante, casi 3 meses sin jugar, está teniendo partidos seguidos, lo está haciendo de gran manera, pero el tema de la carga física, recordando que Wilder Viera, Ronaldo de Jesús y Alan Núñez, los 3 olímpicos de Cerro Porteño, ya formaron parte de estos viajeros para el partido ante General Caballero y están allí a disposición de Manolo Jiménez, también considerando que vienen con una carga importante de partidos, pero son opción allí para el técnico español. Y la presencia nuevamente de Jorge Morel, quien cumplió con sus 2 partidos de suspensión y estará también a disposición de Manolo Jiménez. En principio Cerro Porteño no tiene lesionados con relación al equipo que viene jugando, al menos porque sabemos de la lista de jugadores que no están a disposición por diferentes lesiones, pero en principio los que vienen siendo titulares están todos a disposición y podría repetir el equipo Manolo Jiménez. O sea, va con Alexis Martín en el arco, la presencia de Alan Benítez como lateral derecho, Javier Báez, Rodrigo Melgarejo y Diego León, el lateral izquierdo que definitivamente se ha ganado allí el puesto, más allá de la lesión de Miguel Benítez, está cumpliendo una gran tarea como lateral aquí por la zona izquierda. El doble 6 me genera la duda por la cuestión principalmente del desgaste físico, pero en principio sería con Rafael Carrascal y Enzo Jiménez, no se toca la dupla de volantes centrales. Derry Rodríguez, hay que ver si arranca Iturbe o lo hace Ferfer. En principio estaría arrancando Juan Manuel Iturbe junto con Pachi Carrizo y la presencia de Diego Churín o Francisco da Costa, el brasileño que jugó un gran partido contra Deportivo Luqueño, llegando al gol, parte en punta para arrancar como titular. Esa es la base que maneja Manolo Jiménez para el partido de esta noche ante General Caballero. Bueno, interesante lo de Cerro porque va a ser una prueba de fuego. La cancha de General Caballero no es una cancha fácil. Partido difícil. Las veces que fue Cerro allí, creo que solo con Saba pudo ganar. Recuerdo partidos empatados con Francisco Arce, incluso el último con Bernay, había terminado empatado 1-1, un partido que Cerro lo sufrió mucho, incluso con un penal VAR, lo empató sobre la hora Cecilio Domínguez en el torneo de apertura. Y aquí viendo un poco el equipo que prepara Humberto García, de los 4 zagueros, como estaba previsto, cuando juega este tipo de partidos va a jugar con 3 centrales prácticamente, porque Valenti, que va a ser lateral izquierdo del argentino, es más central que el lateral, y el que va a tener salida va a ser Miller Mareco. Atrás va a jugar con Guillén en el arco, Miller Mareco, Alexis Rodas, que vuelve al equipo después de su expulsión ante Olimpia, junto con Manuel Romero, y la presencia de Matías Valenti por izquierda. En el medio campo, Iván Duarte, Chapa Martínez, Pablo Ayala, Blas Cáceres y Pedro del Valle por izquierda. Y arriba el único punta sería Clementino González, el equipo que prepara entonces Humberto García para recibir a Cerro Porteño. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el VAR estará Juan López para el VAR del partido esta noche, 20 horas, Juanma. ¿Se fue Juanma? Ya, le vinieron a buscar. A ver, Juanma. Aquí estamos. Hay que llevar abundante campera, hermano. Sí, va a ser frío. Vos sabés que llevamos 2 camperas y un abrigo grande. Y sabes que no para este tipo de situaciones. La media de fútbol, esa media larga de fútbol. Esa de antes, ¿de verdad? Sí, esa no falla tampoco. Solución, sí. Ayer estaba hablando con Andresito. ¿Está viajando, Andrés? Andrés Peralta. Él dice que las veces que viaja no gana Cerro
Juanma, Él viajó con... ayer Jaime le estaba echando en cara eso, sí. pero- Todo lo contrario a Pablo Pérez. Sí. Ya entiendo por dónde viene la mano ahí. Claro, bueno, Sí. pero buen viaje para Andrés que está preparándose también para la comitiva. ¿Con Gerard se van también o no? Sí, con Gerardo Figueredo también, sí señor. Hay que ver quién es el reportero gráfico y nos vamos con el querido compañero Rafael Nolding en la conducción. Bien, che, bien porque van a quedar a dormir por ahí entonces mañana tempranito para acá. Sí. Está lindo Fabio, ¿eh? Está lindo, sí. Siempre hace falta una de esas salidas también, che, ¿eh? El Presi... La próxima me anoto. Anda viajando mucho el Presi. Encarnación allá por octubre, por ahí. Me anoto en una... ¿Está bien, Juanma? Pero mira que para mí que no, después del clásico parece que tenemos viajes seguidos. El clásico va a ser en la olla y me parece que Tacuarí o Sol le lleva a los grandes, creo que los dos le lleva a los grandes allá a Encarnación. Qué lindo. Y con buen clima. Perfecto. Y para esa época yo creo que ya no va a ser el frío que va a ser esta noche. No, ni ahí, por supuesto. Gracias a Gerardo también que me pasa el equipo. Con respecto a lo que yo estaba dando, no va a jugar el chico Iván Duarte, el que va a jugar de titular es Teodoro Arce, como extremo por derecha, entonces en el equipo de Humberto García. Él va a estar entonces. Y después el mismo equipo, como decíamos, Guillén en el arco, Miller Mareco, Manuel Romero, Alexis Rodas, Matías Valenti, Teodoro Arce, Chapa Martínez, Pablo Ayala, Pedro del Valle, Blas Cáceres y Clementino González. Gracias, Gerardo, por la información con respecto al equipo que va a presentar hoy el Rojo de Mallorquín. Tiene un lateral izquierdo de apellido Barreiro, uruguayo de Fabio, ¿verdad? Sí. Lo transmitimos contra Sol y tiene un peinado muy simpático, muy llamativo y demostró interesantes proyecciones, pero tampoco es que el equipo le ayudó mucho en ese partido. Sí, pero hoy va a jugar con un lateral más... Cuatro centrales. Más central, ¿verdad? Para cuidar un poco también de ese lado. Va a ser un partido complicado, frío de por medio. Noche despejada ahí en el Carendé, Juanma. Sí, vos sabés que estuvimos viendo ayer y marca, hoy a la noche marca 4 grados en el Mallorquín. Está bien. Juanma, compañero, el estadio está en zona urbana y está bien en... O sea, Sí. Ajá. Está casi a la entrada, como mucho 1 kilómetro de la ruta 2. A la pucha entrando a la doble avenida y ahí a 2 cuadras de la doble avenida principal ahí de la ciudad. Ah, qué bueno. Como mucho 1 kilómetro, pues no se entra mucho tampoco de la ruta. Hay que ver porque va a ser particularmente la primera vez que voy entre semana a la ciudad, porque generalmente vamos sábado, domingo, y en esta ocasión entre semana. Hay que ver el movimiento ahí qué tal, con el frío también seguramente importante que vamos a tener esta noche. No hace falta que le diga a ustedes, pero acá Néstor recuerda que hay bares y pizzerías a 2 cuadras de la cancha, dice. No, por eso decía que entre fin de semana no hay problema. Hay que ver hoy, día jueves, entre semana tal vez haya horario especial por la visita del cerro, ¿verdad? Porque generalmente los comercios allí en las ciudades se adecuan un poco cuando van los grandes de visitantes a esas ciudades. Sí, como cuando viajas al exterior y termina el partido y te va a buscar algo y no hay nada. Sí. Te vas al hotel y tampoco no hay nada. Por eso dependerá mucho del movimiento, de la cantidad de gente del cerro que vaya, porque si no la veo negra la salida realmente en cuanto al refrigerio, la comida o algo así. ¿El catering? Sí, el catering. Bueno, ¿en cuánto están saliendo entonces? A la una estamos saliendo. A ver, tenemos media hora más, 35 minutos. ¿Y cuánto tiempo así, un día de semana? Y día de semana, generalmente, fin de semana hacemos en 4 horas y media, pero entre semana hay que prever todo el tema del tráfico, entonces por la duda salimos bien temprano, calculamos unas 5 horas, si no, tampoco no es que vamos tan apurados. Bueno, buen viaje, Juanma, y cualquier cosa retornamos al circuito, ¿sí? Ahí está, 12:25 en todo el país. Arcoíris, Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Llegó el agosto, liquida en Sueñolar, con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto.
Aprovecha nuestro 45% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos nacionales. Te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactarnos al 021 588 8100. Sueñolar, sentí tus sueños. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Quinfa. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Conoce la totalmente nueva Ford Victory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas. Instagram, Energy Gas-PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga. Seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales a www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo y se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único de chorizo parrillero U-Pizza. U-Pizza, probaste, te gusta. La realidad es que Talleres y Nottingham Forest tienen un acuerdo. La operación es de $15 millones. Lo que resta es qué monto se va a pagar al momento de la firma. Eso es lo que falta. La operación no está caída, hay una diferencia de $2 millones, que veremos si uno lo sube u otro se baja, pero la operación está, te repito, tanto la gente cercana a Sosa como los intermediarios de la operación, hasta mismo Talleres en su comunicado dice, recuerden que queda un mes todavía para que cierre el libro de paz, digamos, Talleres no le cierra la puerta a que Ramón Sosa sea vendido previa al partido con River. Bueno, Germán, ¿va a ser la venta más importante de la historia de Talleres de Córdoba? Sí, a ver, yo creo que sí. El tema es que Talleres tiene ciertos manejos que están en todo su derecho a hacerlo, que muchas veces no publica el detalle del monto final de la operación. Yo creo que, por ejemplo, la venta de Diego Baloyes a un club mexicano le debe haber dejado mayor dinero neto a Talleres que la de Ramón Sosa, por esto que te marco, porque hay que dividir con Gimnasia, con el club que vos mencionabas y demás cuestiones, pero claramente si no es la venta más importante, es la segunda venta más fuerte que realiza el conjunto cordobés, y esta es directamente a un equipo de Premier League. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puisupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítalos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Bueno, haremos el repaso del campeonato. Se frenó Guaraní. Lo puede aprovechar Cerro hoy. ¿Y cómo está lo de Libertad, verdad? Olimpia, ¿cuántos puntos tiene ahora, Fabio? 8. No está lejos, está a 2 de mayo. Está bien. Y Cerro gana hoy y alcanza otra vez a 2 de mayo. Exacto. ¿Y Libertad cómo está? Libertad tiene 5 y juega ante Olimpia. En todo caso, si logra recuperarse futbolísticamente, va a alcanzar a Olimpia, pero no la punta. Ya este fin de semana no lo va a lograr el equipo de Ariel Galeano. Y 2 de mayo va contra Guaraní en Dos Bocas, el sábado, 19 horas. ¿Y Luqueño cómo está? Luqueño juega hoy ante Tacuarembó. Luqueño tiene 4 puntos, gana y se va a instalar con 7 en el tercer lugar, que está Se va a poner ahí ahora también, ¿no? ocupando Cerro Porteño. Se va a poner ahí nomás también. ¿Quién? Ahí nomás también se va a poner, digo. Claro, sí, va a estar otra vez a tiro. Sí. No se va a alejar. Va a quedar un poco pero atrás tiene, el 0-4. Pero tiene que ganar hoy. Claro, La claro. presión Si no, va a ser se va importante. Hoy goles después del 4-0. Nos salen las cosas los primeros 15 minutos y la poca gente que seguro va a ir al Feliciano Cáceres va a presionar y va a estar ahí atento a lo que hace el equipo. Con algunos cambios, Julio César Cáceres para hoy. Por ejemplo, el retorno de Rodi Ferreira. También vuelve Pablo Aguilar en la zona defensiva. Y en zona ofensiva, Elvio Vera está para arrancar también el Luqueño, los cambios que hace Julio Cáceres. ¿Y del rival de Cerro Porteño, General Caballero? Ya hablamos, estábamos repasando el equipo que prepara Humberto García, con una línea de 4 zagueros en donde 3 son centrales, como era de esperarse con Humberto García. Valenti, que es central, va a jugar de lateral izquierdo para cuidar un poco esa zona. El único lateral con salida va a ser Miller Mareco a la derecha, y vuelve Alexis Rodas, que había sido expulsado contra Olimpia, cumplió la suspensión y juega hoy ante Cerro. ¿Podemos hacer una pausa con respecto al tema campeonato? Sí. Quiero traer a la mesa el tema selección paraguaya. Vamos a ir a 10 menciones con Edgar. Antes tenemos una nota y quiero lanzar lo de la selección paraguaya. Me gustaría hablar de algo muy importante. Felipe Jiménez, técnico del 2 de mayo. Profe, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo está? Un saludo a los compañeros y a la audiencia. Te lo digo al aire y lo dije ya antes. Valoro mucho, profe, el trabajo que hace con el 2 de mayo, porque no es ya coincidencia nomás, porque cada semestre tu equipo hace una buena campaña. Es más, Federico, vos estabas recordando, no sé quién, un compañero... Sí, estábamos viendo cuando estuvieron punteros en la apertura, y me pasaba Darío Ibarra que en la 8ª fecha, ellos 2 de mayo fue puntero del campeonato, del torneo de apertura. O sea, ahora, 4ª fecha, puntero de vuelta, lo que habla de 2 grandes arranques de campeonato para el equipo de Felipe, a quien aprovecho a saludar también. Felipe, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Bien. Bueno,
Realmente no es fácil porque uno tiene que sostener, sobre todo con los recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? Que son lo básico, lo mínimo, comparando de repente la recuperación de otros planteles, el presupuesto que manejan otros planteles. Nos pone muy orgullosos que tratamos con nuestras armas de poder competir de igual a todo. Es una tarea que no es fácil y bueno, tratar de disfrutar el hoy, el momento y prepararnos siempre para seguir creciendo y evolucionando. Uh-huh. Ahora, Felipe, la verdad, ¿cuánto es el presupuesto que te asignan por semestre para cada campeonato? Y bueno, en cuanto a jugadores, siempre yo digo en forma irónica porque justamente habían comentado el salario de un jugador de Cerro, nos habían dicho en broma y era el salario de nuestro presupuesto, ¿verdad? Que viene a ser un $50,000 el presupuesto que maneja más o menos el grupo de jugadores que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros busquemos, gestionamos los puestos en el cual necesitamos y venimos hace tiempo ya con una base que yo siempre digo, ¿verdad? Que el mejor refuerzo que tenemos es mantener ya por un tiempo prolongado la base que tenemos, ¿verdad? En la apertura cuando terminó hubo opciones de salida de César Castro, de Javier Domínguez y ellos fueron importantes que se queden otra vez un semestre más para poder darle solidez a todo lo que venimos haciendo y bueno, incorporamos puestos específicos, necesitábamos y Rodrigo Ruidía vino a ayudar, Pablo Adorno también, entonces lugares específicos saber también traer y de acuerdo a lo que podemos, ¿verdad? A veces ahí es donde de repente no logramos traer de acuerdo al jugador que queremos muchas veces, sino que tenemos que acomodarnos también a justamente a veces la lejanía. El jugador opta por un equipo de repente más cercano a su zona y no es tarea fácil. No todos de repente te dicen bueno, tienen que dejar sus cosas y venir a Pedro Juan y en ese sentido hacemos un trabajo arduo, minucioso, donde tenemos que tratar de armar el mejor plantel y contento por el plantel que manejamos, ¿verdad? Un plantel muy solidario, sanamente pelean por aprovechar las oportunidades y eso nos hace competitivos, ¿verdad? ¿Cuánto dijiste, Felipe? ¿Cuánto es semestralmente? Un promedio de $50,000. $50,000 un poco más. ¿Es tu presupuesto para cada campeonato? No, yo hablo del grupo de más o menos de jugadores. Después evidentemente que hay otros gastos, ¿verdad? Un esfuerzo. No, o sea, en sueldo estamos hablando de $50,000. A las puchas. Pero vos haces milagro, hermano querido. Milagro hacemos. Eso es lo que nos pone contentos. Ahora, el problema puede ser, Felipe, no sé si te va planteando ya, es que a futuro van a buscar los jugadores del 2 de mayo, a fin de año, seguro. El tema es sostener el plantel o vos vas viendo ya piezas de recambio, vas viendo jóvenes, vas viendo otros jugadores, no sé si tenés scouters que van viendo a nivel interior. ¿Cómo hace, Felipe? Sí, así nos manejamos. Nosotros hoy en día el plantel del 2 de mayo tiene jugadores de formativa, de otros clubes, jugadores del ascenso, jugadores de liga y bueno, después evidentemente que hay que sostener porque tenés que creer en algo que no se ve, como yo estaba hablando, una casa, vos no ves los cimientos de una casa, vos no ves, ¿verdad? Pero es lo que sostiene una casa, ¿verdad? Entonces, y en esto es lo mismo, acá no se ve muchas cosas que justamente solamente nosotros manejamos y sabemos, ¿verdad? Mira vos, ese es el sueldo de un jugador de un equipo grande de fútbol paraguayo. No, en serio, que es aplaudible totalmente, Felipe, totalmente. ¿Y cuál es un poco tu meta, Felipe? ¿Vos tenés contrato hasta cuándo con el 2 de mayo?
¿Cuáles son tus pretensiones deportivamente hablando? ¿Qué es lo que soñás, Felipe? ¿Cuál es tu, no sé si se puede decir, tu techo ahora mismo? Sí, yo tengo contrato hasta fin de año, ¿verdad? Nosotros profesionalmente, evidentemente que queremos seguir creciendo y eso lo estamos haciendo y paso a paso, con tranquilidad, lo vamos a ir logrando, ¿verdad? Realmente nos preparamos día a día para poder ir superando todo, vamos a decirle, los compromisos y las adversidades y todo lo que requiere esta profesión, ¿verdad? Somos conscientes de que somos un grupo joven que queremos salir adelante y bueno, después también el grupo nosotros fuimos claros. Nosotros, hoy yo puedo vender como un discurso político, pero nosotros el jugador sabe que lo que menos de repente le llega al jugador es cuando uno le miente, ¿verdad? Entonces, porque también pasamos esa etapa dentro del campo de juego y nosotros el objetivo lo plasmamos en un video, lo mostramos, lo graficamos. El primer objetivo era permanecer en la categoría, el segundo era ingresar a Copa y el tercero era pelear el podio. Entonces ese sueño nosotros realmente paso a paso lo vamos logrando, ¿verdad? Lo vamos consiguiendo poco a poco, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra, tranquilos, nos vamos cada vez alejando más del descenso, cada vez nos vamos acercando más a Copa y así también partido a partido vamos ingresando al podio, ¿verdad? Es una realidad nuestra, nosotros eso lo planificamos con el grupo de jugadores en la pretemporada, como te digo, lo habíamos hecho a través de video. Y ese es lo que nos impulsa día a día, nos levantamos pensando cómo podemos mejorar, ¿verdad? Y eso es lo que todo el día procuramos seguir creciendo, sabiendo que realmente este grupo, hasta donde nos permitan, hasta donde realmente nosotros podamos sostener, vamos a tratar de fortalecernos. Sí, vos sabés que acá hay una reacción muy fuerte en el WhatsApp de nuestra radio, los amigos y las amigas de WhatsApp, como suelo decir, $50,000 mensuales, no puedo creer, Bruno, dice, y me menciona un jugador, no voy a decir su nombre, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? Pero ese jugador gana $10,000 más en un plantel muy conocido, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría? ¿Vos tenés una duda? ¿Semestral o mensual, Felipe? No, mensual tiene que ser. Mensual. Felipe. Vos, Bruno, me vas a hacer lo mismo que le hiciste a Jalanzaguer y a través. No, ¿por qué? Felipe, ¿qué pasa? No, Ariel te pregunta, Felipe, si es ese monto semestral para cada campeonato o mensual. No, mensuales. Claro. Claro, se entiende. Semestral Pero sería es 9.000 poquísimo, por... es poquísimo. No, igual el es sueldo poco. de un jugador, por eso es muy meritorio lo de Felipe. El sueldo de un jugador, Federico, vos sabés muy bien, en Libertad. No, sé, y en también, Cerro, en Olimpia. también me estaban contando lo que dice Felipe, ¿verdad? Que le pasó a Trovallo una época en Guaireña, los jugadores no se quieren ir. Entonces tienen que buscar, es así, ¿verdad? Seguramente muchos jugadores habrán aceptado sueldo, todo, pero no quieren ir a vivir allá, ¿verdad? Y no es por Pedro Juan, pues pasó con Villarrica también. Con Mallorquín también. Con Mallorquín también. Es así, ¿verdad, Felipe? Y así, Fede, cuesta, evidentemente que tenés que, bueno, el convencimiento a veces que hace que decida uno es lo económico y ahí es donde nosotros muchas veces perdemos en la disputa, en la negociación con otros clubes, ¿verdad? Nos pasó algo con Manu Romero, ¿verdad? Nosotros, era nuestro primer pedido, refuerzo, nosotros lo habíamos visto jugando en Olimpia, lo poco que por ahí jugó nos parecía un jugador muy interesante, lo que nosotros también siempre buscamos, esa característica de jugador, y después él se decidió por otro equipo, ¿verdad? Y de repente cuando empezaron a ver otra oferta, él desistió otra vez de 2 de mayo, ¿verdad? Y bueno, nosotros siempre en esa negociación estamos, vamos a decirle, muchas veces por debajo en cuanto a lo que el jugador podamos convencerle, y después es una tarea que lo vamos insistiendo a través de darle su lugar, mostrando que de repente es una buena oportunidad estar con nosotros, de darle confianza, y bueno, un montón de cosas, y eso es lo que hoy en día el grupo
cree mucho en el trabajo que estamos haciendo y eso es lo que nos sostiene, nos mantiene vivos, fuertes y tratando de ser justo con todos los jugadores y ellos realmente es admirable el grupo de jugadores que tenemos porque son competitivos, ¿verdad? Hacemos que ellos puedan tener su mejor rendimiento y eso se ve reflejado en cada partido, ¿verdad? Lo demás yo puede perder o no, pero realmente trata de dejar todo, de mostrar una buena imagen en cada partido y eso nos pone muy orgullosos, ¿verdad? Muñeco. Felipe, muchísimas felicidades de nuevo. Admirable, definitivamente lo que haces. ¿Y contra quién va 2 de mayo ahora? Guaraní el sábado, 19 Guaraní horas. el sábado. Bueno, hay una pelea con Chiqui, ¿hace cuánto que vos sos técnico, Felipe? Yo me retiré en el 2014 y 2015, ya empecé a entrenar, ¿verdad? Intermedia, inferiores de Guaraní mucho tiempo y bueno, desde que me retiré prácticamente no sentí el retiro porque rápido empecé a trabajar como entrenador, ¿verdad? Sí, o sea que vos ya estudiabas mientras estabas prácticamente retirándote, profe. Sí, yo ya prácticamente me retiré y tenía ya el título. Ah, mira vos. No, está muy bien. Joven, definitivamente. Y gran trabajo. Gracias, Felipe, por atendernos, muy amable. No, gracias a usted, un abrazo. Gracias. Felipe Jiménez, técnico del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. $50,000 mensuales es el presupuesto de gasto que tiene. Menos de 400 millones. O sea, de salario, ¿verdad? Y eso gana un jugador en un club grande. Sí. Un solo jugador. Y 2 de mayo puntero del campeonato. No hay, la verdad que no hay lógica en el fútbol, no, es 2 más 2, 4. No, por Claro eso que- es tan lindo. Claro que 2 de mayo no tiene la presión que va a tener el jugador de Cerro, de Olimpia, de Libertad, de pelear por el campeonato, de estar siempre en la parte de arriba. Pero se nota la gestión, porque también hay que saber rebuscarte para poder para no rebasar ese presupuesto que es muy ínfimo. Yo no Esos sé jugadores quién salvó a 2 de mayo, Ariel, No sé quién salvó porque yo creo que 2 años atrás estaba fundido. Estaba en la intermedia. estaban en la C, no sé qué, no. Me acuerdo que una vez hablamos, El Hugo Marcelo club Velar. estaba abandonado, El Chueco lleno de Velar. césped, sí, la sí. cancha. El Chueco Velar salió de 2 de mayo porque no le pagaban. Hasta Y viaje, ¿te nosotros acuerdas le que llamamos a la noche acá cuando estamos con Bruno, Miguel, Cristian, y le preguntamos al Chueco si no habló con el presidente. Y no dijo. Y le preguntamos cómo se llama el presidente. Y no sé, no dijo. Él ya Sí, pasó. no sabía cómo se llamaba el presidente. Y me acuerdo que después fueron a trabajar Claudio Vargas y otros que compusieron un cuerpo técnico. Y también las condiciones fueron horribles. Por eso yo digo, no sé quién rescató. La otra vez escuché que estaba Villanueva de vuelta, que era un dirigente muy Sí. importante La en la vieja época guardia. de Pablo Reicher y Sí. compañía, el doctor Villanueva. Y está muy bien manejado ahora, porque es competitivo. Se aseguró un año más en la primera. Está para ir a una copa. El estadio cambió totalmente, como dice Bruno, era la un cancha es yuyal, una- estaba todo negro, de la humedad, el tema de las graderías. La cancha es una de las pintado. mejores que tenemos en el país. La cancha está muy linda, ¿no? Sí, Realmente alguien metió mano y rescató en poco tiempo al 2 de mayo de Pedro Juan Y gran Caballero. gestión del cuerpo técnico, insisto yo, no está en la búsqueda de jugadores, porque son jugadores que por supuesto con ese presupuesto no puede tener una pretensión muy alta en cuanto a ingreso o en cuanto a salario, mejor dicho, en cuanto a salario. Y en ese contexto se tiene que mover y aparecen jugadores del perfil de Javier Domínguez, por ejemplo, que es un Qué buen tapadísimo, volante central. tapadísimo, había sido- Ya. ya jugó en el Deportivo Luqueño, pero sin ¿En serio? oportunidades. O Con Llano. rescatan jugadores, ven, siguen a jugadores que por allí no tienen... Barreto de la zona, ¿verdad? No Mi creo que de la lateral- zona, va- pero van así a buscar jóvenes que por allí ya tienen capacidad, pero sin espacio en lo de primera. Y después Como- remotivo, porque el Servín se enojó porque le trajeron a otro arquero en Tacuarí. ¿Se acuerdan? Él se Sí, enojó. sí. Porque iba a ser suplente y se fue a 2 de mayo y hasta donde yo sé, una de las figuras de 2 de mayo Sí, está atajando a muy todo bien, largo de está Carlos atajando muy Servín. bien. Y Ataja tenés bien. que sumarle a ellos Jesús Llano, es jugador de Guaraní, que lo conoce Felipe porque es lo que dijo también, que él dentro de su trabajo, él estuvo Ah. mucho tiempo en Guaraní en las inferiores trabajando como técnico, y de ahí rescata de jugadores como Llano, en este caso. Y ese que era de Libertad no está ahí, Elías.
Elías Alfonso ahora llegó ahí, ¿verdad? La otra contra Cerro jugó muy bien. Él había jugado en General Caballero. Él tiene todo. A préstamo. Es como Bernay, que conoce todo el ambiente de las inferiores, la formativa de los equipos, y de ahí él va rescatando jugadores, como el caso de los de Cerro que tiene ahora préstamo, el caso de Robert Ramírez y de Junior Noguera, por ejemplo. Va sacando jugadores de cada equipo. Feliu, el lateral derecho hoy por hoy, titular. Sí. En Olimpia nunca tuvo oportunidad. Feliu es el lateral Suplente derecho. de Servio, dice Néstor Beltrán, así mismo. Cuando él era titular y le trajeron a Servio, ahí se fue a buscar otro equipo, Carlos Servín. Y es doble el mérito, porque acá me cuenta una fuente que General Caballero de Juan León Mallorquín en su momento lo quiso llevar, por ejemplo, a Paulo da Silva. Y Paulo le dijo: todo bien, excelente el proyecto, el tema del dinero, pero la distancia es el problema. ¿Sí? Y 2 de mayo la misma cosa. O sea, es realmente doble el mérito para estos clubes, porque no es fácil fichar a los jugadores y que estos vayan, porque se produce lo que llamamos el famoso desarraigo, ¿verdad? Claro. Edgar, y seguimos. Quiero plantear un tema de selección paraguaya, por favor. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacias Catedral. Descuentos hasta el 50% con todos los medios de pago. Haz tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. Además, si los jueves compras con tu tarjeta de crédito del Banco Continental, tenés un 15% adicional en extracto con tu tarjeta Afinidad Catedral. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Beko. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.260 millones este domingo. Puedes ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y juega Mega Loto con tu quinielero en locales de Pago Express y Aquí Pago y en todos los Vigis del país. Sortea el domingo a las 19:45 por el 13. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida. Lleva de todo con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Lavarropas Midea 7 kilogramos, carga frontal, ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, y Porto, insisto con esto, lo quiere a Soler, jugador paraguayo, pero que juega por la selección argentina. Lateral izquierdo. Y buena falta que nos hace, Y buena falta que nos hace un lateral izquierdo. Bueno, muchachos, ¿cuándo juega Paraguay su primer partido del combo Uruguay-Brasil? 6 de septiembre. Estamos hoy 8 de agosto. a menos de... Podemos refrescar la memoria, ¿verdad? El combo, son 3 combos este año. Primero Uruguay-Brasil. Después Uruguay, sé que cerramos Uruguay allá y Brasil, acá. Así es. 6 de septiembre, 19:30 horas el partido contra Uruguay. ¿Estamos a cuántos días? Menos de 30 días ya. 28 días llevamos. 28. Sí, 28 días. Brasil. Y después viene Brasil. El 10. El 10 de septiembre. 6 y 10. 6 y 10. Bueno, viernes y martes. Viernes y martes. Viernes y martes. Paremos ahí paremos. Poneme un poco la música de la selección paraguaya. Vos venís, Ariel, atendés muy bien, porque arrancamos con vos. Vos venís, sos Alfaro. Ariel Alfaro. Espera. Uruguay-Brasil. ¿Eh? Uruguay-Brasil. Pues te haces cargo. Y sí. Tengo buenas razones arriba de los 100.000. Ariel Alfaro. Sí. Vos tenés que pensar en los jugadores que estuvieron en el preolímpico, en los Juegos Olímpicos, en los jugadores mayores
en los que ya tuvieron no funcionaron y los que funcionaron. Tengo que revisar todo. O sea, por eso digo, varios frentes tenés. Sí, señor. ¿Es correcta la...? Así mismo, Claro. sí. Bueno, vos sos Ariel Alfaro. Sí. No hay mucho tiempo. Sí. Acaba de llegar Alfaro, entre que se le presenta, firma todo, no sé, dónde va a firmar su contrato, Sí. cuándo, no sé. Sí. Si cae lo de Alfaro, supongamos, viene Scolari. Va a tener 18 días para planificar el partido. Vos que conocés ya nuestros medios, conocés los jugadores, ¿cómo vas a arrancar contra Uruguay? ¿Con qué configuración táctica y qué jugadores? Mira que tenés a disposición todo, ahí pueden ser llamados todos. Primero que todo, Gatito en la portería. Producto de los Juegos Olímpicos. Demostró que están en mejor nivel que los que tenemos. Ni Coronel ni No hay un Morínigo dueño ahí, no hay un supieron dueño del adueñarse del arco. No se adueñaron del arco, entonces... Gatito. Pero Gatito llegó a ser los arqueros titulares de Claro, la selección claro. antes de Sí, su sí, lesión. sí. Él se había Sí. lesionado. Y después entramos en la etapa que supuestamente íbamos a renovar el arco y compañía, ya no fue llamado, empezaron a llamarle a otros arqueros, los diferentes cuerpos técnicos, pero ninguno pudo decir yo soy el titular indiscutible, ¿verdad? Hasta ahora. Coronel dejó muchas dudas, Morínigo parecía que podría ser, pero también dejó más dudas que certezas en cuanto a su rendimiento y por eso no. Hoy por hoy, con lo que hizo en los Juegos Olímpicos, me parece que Gatito tranquilamente puede ser el arquero titular de la selección. Bueno, esperan por un ratito porque No, estamos en pero- conferencia de prensa con el bueno, nuevo técnico de la selección, Ariel Alfaro. Y Velázquez voy a respetar. Sí, vamos ahora ya. Bueno, en los dos partidos seguramente. Gustavo Velázquez. Voy con... Espera, vamos a hacer, ya que estamos, podemos hacer el juego de la conferencia de prensa, podemos hacer preguntas. Claro, sí, conferencia. Vamos a hacer. Preguntarle. Velázquez está seguro, Gustavo señor Velázquez. Ariel Alfaro, porque... estoy seguro porque... usted sí. va a tener entonces ¿qué tipo de lateral quiere? ¿Lateral de marca o lateral ofensivo? Usted habrá averiguado mi perfil de entrenador. No me trate tampoco así, señor. No. Tranquilo, señor Alfaro. Así vamos a empezar. Primero el cero. Pero en Ecuador tenía otro lateral de ustedes. Sí, pero Ecuador tiene mucho. Ahí está, bien. Sí. Pues así empezar. Así. Ahí yo voy a poner el título de Vamos se va a por enojar lo- conmigo Alfaro también. Así como dice Serrat, señor Ponde Cardinal, lo opuesto no. ¿Cómo vamos a comparar? No Lo entiendo. opuesto. ¿Cómo es? Con lo opuesto. Claro, lo opuesto no da para irnos Y bueno, vamos al shopping. Vamos a meter la fotocopia del equipo de la Copa América y vamos con eso. No, Gustavo, a ver, Velázquez Se pudo nervioso Alfaro. retorna y una chance más para Gustavo Gómez, que no jugó la Copa América. Bueno, estamos. Voy Gatito, moviendo, sí. Gustavo Velázquez, Sí. Gustavo Gómez Portillo. Balbuena. Y en ese lugar tengo una vacancia que me gustaría venir a mirar más el fútbol local, ver otros jugadores a Lateral nivel internacional. Allí no tengo que ver. No me Este convence. cantero de Guaraní, ¿qué tal? ¿Qué tal anduvo? Me gustó, pero fue extremo, pues. Extremo. Y él, usted va a Yo ser pensaría marca más Y en arriba- Alan Núñez de local. Y Riva, que fue el lateral en los Juegos Olímpicos. Podría ser convocado, no sé si para titular, pero convocado. Porque Y entre Arzamendia- arriba Néstor Jiménez, hermano, me Y quedo- Arzamendia fue estudiante, ahora no sé si no está jugando. Arzamendia jugó la otra vez y dijo, ¿Jugó? bueno, entró Estudiante, ganó 4-1 creo el último partido. ¿Al que le ganó a Ñuls? Sí, porque no había podido debutar porque no llegó el papel de Cádiz. Pero ya debutó Arzamendia. Sí, ya adelanto que Alan Núñez, Señor por ejemplo- Ariel Alfaro, Junior Ovalema dice. No, ¿Por Junior yo no qué, dije. ¿por qué lo que dice acá? ¿Por qué lo que Gatitos si es por pararse nomás bajo el arco? Espínola sin jugar es titular. Ya te están reclamando ya, Carlos, amigo del WhatsApp, vos, Alfaro, Ariel Alfaro. Y yo sé el cargo que está expuesto, que todo el mundo es técnico en el país. Y siempre va a haber una corriente que no esté de acuerdo. Eso estamos acostumbradísimos con eso. El color de Ecuador y todo. Tiene su campera. Sí, mira. Nunca le vamos a dar el gusto a la gente.
A todos. Ni Jesús pudo, hermano. Y bueno, así ahí que está, imagínate. vos quédate tranquilo, Imagínate. Alfaro. Bueno, Ariel. gracias. Bueno, lateral izquierdo, ¿quién entonces? Y vacancia por ahora, a revisar, No, a no ver, puede poner en blanco, a señor buscar. Alfaro. No, pero yo estoy empezando recién. Ahora voy a seguir evaluando. Ya tengo mira, 4 ya te doy de la zona defensiva. Personalidad, Alfaro, se adensada. No, vino, pero... ¿Y Alderete? Alderete afuera, pregunta ya, un amigo de WhatsApp, 0972-730-730. No, pero tenemos que salir también de tanto en tanto. Por lo menos con un lateral de salida hay que jugar. Espínola 10 veces más que Gatito, ya empiezan a putearte. Coyote Rodríguez, pero no te acordás, dice. Es finito, frágil. Yo necesito gente que meta, gente fuerte. Vamos a habilitar. Quiero una selección. Espera. Audio WhatsApp, Sí. 0972-730, porque llegan los mensajes. ¿Qué eran los periodos? que me echando? Hasta fin de año llega Ariel, así dice. Y bueno, no me extrañaría si gané. Audio WhatsApp pregunta para Ariel. No me Alfaro. extrañaría si, no sé, Overizo no sé cuánto tiempo se fue, es que el otro también, Garnero 7 meses, bueno. No me extrañaría. Espera. Y ahí Ariel Alfaro. Esperamos. No. Iván Piri no tiene una oportunidad ahí, Ariel Alfaro. No, señor, no. ¿No? No forma parte de mi menú de preferencia. Espera. ¿Cómo llegan los mensajes para nuestro nuevo técnico de la selección? ¿Será que va a pernotar en Cerro Caballo? Veamos. Ahí tengo que descifrar todo el fútbol paraguayo y comenzar a diseñar. El Cerro Caballo. No se escucha bien el Cacupé. audio. Si le va a llevar a Du, dice, no sean acá, muchachos. Estaré Radio Cardinal, Araca, Evio Pulpito Duarte, Leiman Duarte, Yamati, Zaguero Central. Pulpito Duarte, dice el oyente. ¿Qué pensás? A evaluarlo, vamos a seguirlo. Pero ese venir lunes por teléfono. No. Espera. Balbuena, Gómez, Alderete y 2 carrileros. Dos carrileros, dice, pero Alfaro no juega así, ¿verdad, señor Alfaro? Somos más propensos al 4-4-2, a veces 4-3-3. A ver. Yo estoy con Ariel Alfaro porque para mí tendría que jugar ya la eliminatoria de la base del preolímpico. Que pase lo que tenga que pasar. Lateral izquierdo no encontraste todavía. Ariel, aprovechamos tu oportunidad ya y vamos a sacarle un poco a Alderete, Junior. Eso tiene que estar fuera ya. Dale Ariel. Te damos nuestro voto de confianza ya. Ya no, ya creen que vos sos técnico, Ariel. Vamos a dejar en serio, usted toma entonces. la gente. Está bien que sea uno solo. Uno solo, sí, Y uno solo. yo Uno por pregunto, día más en todo caso. a mí me interesaría el tema de los mediocampistas. Necesitamos pues Sí, nuevo ahí. sí. ¿Verdad? Sí. Pero no está pues completando el equipo. Y bueno, pero está Federico. bien que nos apure pues para... No, pero evaluar, me tengo la yo, por ejemplo, Ariel Alfaro, yo, por ejemplo, lo convocaría al pulpito. Está bien. Yo lo quiero tener al pulpito. Me te puede dar una mano como lateral en algún partido también, ¿eh? O sea, yo no lo marginaría más al pulpito. Me parece que hay que darle la oportunidad que interesante punto de esté vista. con la selección. ¿Te parece, Ariel? Mira cómo te Claro. despacha. Claro, No, interesante punto de vista. No, porque ese... O sea que si este nuestro Alfaro va a ser práctico. Ese lo vamos a seguir, ¿sabes qué empieza a acordar vamos a cuando vino Ramón Díaz acá? Yo le dije, Ramón, lo vamos a ver. Darío Verón, Ramón, y me dijo, miró así. Ah, no, él también, él también. Sí. No, y yo le agregaría entre unas preguntas al señor Alfaro, ya que somos una selección débil últimamente defensivamente hablando, ¿no es mejor jugar con 3, así como lo hizo con Costa Rica, atrás en el fondo? Digo, aprovechar la ascendencia de Balbuena, liderazgo, la vuelta de Gómez, porque Gómez tiene que estar en este equipo, y Alderete, una línea de 3, y quizás los carrileros tendrían que ser, es una opinión mía, señor Alfaro, que sean los laterales Alan Núñez y Rivas. Mateo Gamarra, dice los carrileros, digo. acá. Los carrileros que sean Alan Núñez Ahí está. y Daniel Rivas. Gracias. Mateo Gamarra. Mateo Gamarra, mi lateral izquierdo. Pero no juega casi, señor Alfaro. Jugó contra Cerro, gran parte. Y vamos a seguir, si tiene más minutos en el Brasil, es candidato. Bien, Mateo de marca. Fuerte. Ah, Que ahí meta. está, ¿viste? Sí, señor. ¿Viste? Agradecerle a un Bien, amigo bien. WhatsApp. Gracias. A ver, Pero acá el colega te dijo, prensa. no juega, le dijo, ¿no? ¿Cuánto No jugando? está 15 jugando. minutos. Sí, Tampoco no gran fue. parte No, jugó. no, pero... Después de la pulsión jugó.
Sí, pero, bueno, pero no está 15 comparado minutos. el tipo y- pero se está bien entrenado, no. se está bien entrenado. Venía a meter por un jugador que tiene mucha entrega, muy generosa. Él puede jugar como lateral también. Generoso, Y eso, sí. generoso. A usted eso. no le importa si no acumula muchos minutos en su club, si no es titular Y si indiscutible. está bien, hay que convocar porque es un puesto Acá hay mucha mentalidad polenta ganadora. tiene, Tiene, me gusta a mí Hay un Manuel. periodista que no está en la conferencia, pero está preocupado por Alfaro. ¿Por qué? Johnny se llama. Ah, Johnny. 5 defensores, dice, me preocupa este Alfaro. Se olvida a todos los jugadores. No le... Espera un ratito, espérame. Con Ariel, el técnico, ni el mundial que organizamos 2030 no Entra, por favor. Seguimos con Alfaro, conferencia en vivo. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y toma corrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi el Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Viernes de bodega, 20% de descuento. Encontrá lo que necesitas para armarte un trago y brindar con amigos en tu arete favorito. Así lleva más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. Arete. En Pen Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí en Pen Medicina Estética. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al 061-514-920. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. A ver, seguimos en conferencia de prensa. Estamos en vivo, señores, con Ariel Alfaro, el nuevo técnico de la selección paraguaya. Yo tengo Estamos inquietudes a 15 días del debut de la profe, selección. inquietudes sobre el tema del medio. El medio fue un lugar, bueno, usted ya debe conocer toda la historia, ¿verdad? Pero fue un sector con mucha falencia, fue un sector muy flojo. Entonces, como usted está hablando de hombres fuertes en la defensa, en el medio, hay algo que se pueda Marcos Gómez, hacer. convocado. Marco Gómez, a la por más que no sea titular en Olimpia, va a ser convocado. No, estoy seguro que no fuera titular. Por más que no sea. Pero que tiene un gran nivel. Si no es titular, por lo menos va a jugar seguro muchos minutos. Pero entonces, número Marcos puesto. Gómez y Pirida Mota si juega también, convocado. Bien, si se recupera bien. y es convocado. Bien, Va a ser convocado, bien. digo. Marcos Gómez y Pirida Mota. Pirida Mota. No, pero tu equipo titular, lo que nosotros, profesor, necesitamos. Me está preguntando nomás el sí. No, yo quiero saber convocados nuevos. Los convocados. Pues si hacemos lo mismo, vamos a hacer un. Ya tengo a Mateo porque Gamarra. para mí Diego Gómez es titular. Diego Gómez No, con... titular. Claro. No, Diego Gómez sí. con quién va a ser? Voy a ser la gran Wilson, Diego Gómez y Diego Marma. Ahí, señor Alfaro, ya que dijo lo de Marcos Santi, Gómez, está hablando de las características de los jugadores fuertes, con mucha presencia en el medio campo. ¿Usted jugaría con 3 por dentro o jugaría con 2 volantes bien marcadores y 2 extremos en su... Demasiado filósofo. No, pero está bien, estamos con táctica. 3, 2 extremos y un punta. Técnico, ¿eh? 3, 2 extremos y un punta. Entonces, Villasanti, Gómez o Pirida Mota. Aclara Marcos Gómez. Marcos Gómez, Pirida Mota y Diego Gómez. Ramón Sosa, pero ahí usted tiene una inconsistencia. Ramón Sosa, Julio Enciso y el 9. Y un 9 me gustaría verlo a Pita.
mira, Alfaro va a ser, Ariel Alfaro va a hacer cambios, ¿eh? Pero... Y Marcelo Fernández también considerado jugador de selección. Bien, me gusta. Sí, está bien. Espera. Hay una inconsistencia. Vos dijiste que querés jugadores con fortaleza, fuerza. Villasanti no es de... Al menos lo último que vimos. Porque en Brasil sí tiene... Pero tengo dos jugadores ahí que va a ser Piri o Gómez. Marcos con el otro Gómez. O sea, tu titular indiscutible, señor Alfaro, es Diego Gómez. En el medio sí. Discutible. Pelota parada. Juego. Pero está bien, si lo va a poner a Piri, a Mota, lo va a poner a Marcos Gómez, está bien que juegue uno que tenga buen pie también, ¿verdad? Claro, entre los tres volantes. Por supuesto. ¿Está bien? Los cachas y tablas de técnico, Brasil no tenía suplente hoy, o convocábamos a la titular. Y tal acá yo no, y tal, Carlos Gamarra ando jugué ya, güey, Italia, pues, ni Roberto Acuña. Hoy, me cátedras y Argentina le ganamos 1-0 Caraí. Carlos Humberto Paredes no jugó toda la eliminatoria y se fue al mundial. Un mundialazo hizo. Bueno, si no mal de más. Ariel Alfaro, ¿no te pasaron el dato de que Villasanti está lesionado? O sufrió un golpe duro en el he visto contra el partido Gremio en el partido. Es un error que no esté informado. No, pero falta mucho todavía, falta mucho. Bueno. El tiempo de recuperación, salvo que hayan roto la rodilla. ¿Quiénes son tus extremos, dijiste? Ramón y Enciso. ¿Almirón no está en tu equipo? No. ¿Por qué, señor Alfaro? Y porque solo pueden jugar 11. No, si así va con... No. Este es un poco raro, Alfaro, porque Alfaro... No puede peluso, ¿no? Aparte a mí no me convenció. Es que es cortante y conciso. A mí no me convenció. Pero que me gusta, personalidad. A mí no me convenció en la Copa América Almirón. No. Buenas tardes. Sí, señor. Ariel, 100% contigo. Pita nuestro número 9. Bruno, metieron ya otra vez los empresarios humanos ahí con Alfaro, Ariel Alfaro. Le quiere poner ya otra vez a Villasanti, mira, sobre ese empresario fuera. ¿A qué? Atendé que Ariel. Ya están diciendo que están manejados por un empresario, hermano. Te arrancó mal, ¿eh? Verá. Ariel Alfaro, Richard Ortiz vio con una buena seguidilla de partido y todo el campeonato jugando. Yo no he considerado ahí para un líbero para salir dentro de la defensa. Y pregunto, señor Alfaro, ¿y Derly González no va a ser tenido en cuenta? Jugador de selección, Oscar Romero, gran momento en Brasil. No está muy apresurado. No, pues ustedes me dicen un 11. Por supuesto que cuando vamos a convocar 25 jugadores. ¿Podría estar en su convocatoria un jugador joven, así como a usted le gusta, señor Alfaro, como Alex Franco, de gran momento en Olimpia? A evaluar. Villasanti jugó anoche. Villasanti jugó anoche, gracias a la gente. Villasanti jugó anoche, ahora veo 6.1 su calificación. Jugó en la eliminación de Gremio a través de penal en la Copa de Brasil frente a Corinthians por 3-1. Así es que o jugágina Caraí, Nere Yavituya. Alfaro, tranquilo. Te pido tranquilidad en la conferencia, por favor. Seguimos con las preguntas, por favor. Pita, sí. Y primera vez que escucho un periodista deportivo paraguayo que le anula a una convocatoria a Almirón, el inútil Almirón, el jugador de la prensa Almirón, jugador de los empresarios Almirón, desastre Almirón, pierna loca Almirón, desastre. Profe Alfaro, jugamos con línea de 5 contra Brasil y línea de 3 contra Uruguay. Hay que tratar de llegar con vida al combo que viene y con más razón al año entrante. ¿Tenés una respuesta? Y vamos a hacer todo lo posible. Ariel Alfaro, una consulta. Si Cartes va a Estados Unidos, Pío Enciso igual que le va a convocar. A veces borres Cartes. Sigue en conferencia de prensa Ariel Alfaro, por favor. Destacan que aprendió a hablar de guaraní rápido, Alfaro. ¿Te das cuenta que es un Alfaro, castellano y Alfaro es monosilábico y cortante, Federico, pero con mucha fortaleza, o sea, firmeza? Sí. No, Alfaro, viste que nombra así músicos, que escritores, le nombraba a Hemingway enseguida, le vas a escuchar a este Alfaro adaptado ya al país, como diría que Emilian Bay te va a decir enseguida. A ver. Buenas tardes, señor Ariel Alfaro. Buenas tardes, señor. Una sugerencia para usted, sí, querido señor Alfaro. ¿Cómo no? Usted debería de ir a conducir
en la programación ancho perfil. Y lo de ancho perfil que venga a conducir la parte deportiva. Por lo que me doy cuenta, ellos saben mucho más de fútbol que usted. Y respeto, señor Ariel Alfaro. Muy bien, señor. No voy a tomarle mal porque fue respetuoso usted, señor. Un saludo. Buenas tardes. Bruno, ¿qué pasó de este lateral izquierdo del River? Martínez, David Martínez, ¿puede ser? Se fue al Inter de Ese era Miami. muy bueno, el que hizo un golazo contra Chile acá en el Defensores. David Martínez. Se fue al Inter de Miami, sí. Inter de Miami. Acá me dicen, sí, ayer tanto Villasanti como Romero se enfrentaron, Sí, fueron. y fueron capitanes ambos. Sí. Para mostrar un poquito. Y Ángel metió el primer penal. penal en la tanda. Pasó ¿Cómo con pasó con India, verdad? en penales. En penales. Sí. Acá justo te agarré una radio donde están hablando del Alfaro ahora. De Costa Rica. Enojadísimo también. Está enojado. Que se vaya Alfaro. No sé si ya está brindando Pero conferencia de prensa acá en no Paraguay. le responda su mail el teléfono al presidente de la Federación de Costa Rica. Buenas. Ariel, me gusta Ariel. Diego Gómez, Pirida, Mota, Villasanti, Sosa. Enciso, Pita, me gusta. Me gusta ese medio campo y ataque. Ya, comienza a gustar a la gente el Ariel Alfaro. El técnico del pueblo, sí. Técnico del pueblo parece, ¿eh? A ver. Benito, vamos a comer un guiso de mondongo. Benito. Ese es mi predicción. Gracias, papá. Guiso de mondongo, ¿no? Ese es mortal, será, con mandioca. Dios te salve, María. Medio campo, ¿quiénes más convocables? No titulares. Los titulares ya dio el señor Alfaro. Gómez, Vampeta Gómez o Robert Pirida Mota, Diego Gómez. Villasanti, después dio como extremo Enciso y Ramón Sosa y Pita. Sí. Pero ¿quiénes más podrían entrar en la convocatoria? Da un poco tu convocatoria, señor Alfaro. Voy a evaluar seriamente a Rodrigo Rojas, su retorno a la selección. Rodrigo Rojas. Mirar cómo va transcurriendo estas fechas. ¿Y Richard Ortiz, no? Y también, por supuesto. Si cada vez sube de rendimiento, es un nombre muy potable. Rodrigo Rojas me dijo. Sí. ¿Usted lo conoce, Rodrigo Rojas? Sí. Ya he visto unos videos. Federico, Fabio tienen las palabras. Yo me cuesta mucho continuar con esta conversación. Y yo creo que vamos a ir a la pausa. Por favor, nos sorprendió acá Alfaro. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos. O llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactos Trébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortizar. Hay muchos comentarios a favor y muchos en contra también. Acá, por ejemplo, me preguntan por Ariel Alfaro sobre Cacu Romero, me dice un oyente. Sí, y se suman colegas también porque se prenden a esta transmisión en vivo a través de las diferentes plataformas en donde va la conferencia del señor Alfaro. Un colega, por ejemplo, dice el recambio con Rodrigo Rojas y Richard Ortiz. Dice. Se refiere al recambio generacional, ¿verdad? Pero lo dicen son no, de... pero, no, agrega casi, lo está siguiendo a Cristian Rivero. Dice, para dijimos más. Gómez, dijimos Fernández de la selección. Yo estoy a punto de abandonar ya. No, ¿por qué? No. Otro colega dice, en la Copa no le fue bien a Rodrigo Rojas frente a jugadores con velocidad, dice. Acá ¿en cuál brilla, Copa? Dice. Y seguro se refiere a la Sudamericana. Pero jugó mucha Copa y ni una realmente le... Porque yo creo que nuestro Alfaro se viene evaluando nomás eso, Alfaro. Pero espera. Yo creo que un mal asesoramiento. Todos despotrican por Almirón, pero se olvidan que él fue nuestro máximo ídolo cuando empezó a jugar. Lo de él es netamente psicológico por las críticas. Villasanti, Pío, basta ya ese té de naranja, como dice Bruno. ¿Qué Pío le ven a ese será? Yo no digo. Gran té de naranja.
no aporta nada. A ver. Señor profesor Ariel Alfaro, ¿usted dejaría que Enciso siga haciendo pelota llana en su equipo o que tiene que jugar más con los compañeros, ceder más los balones y ubicarse para volver a recibir? Qué linda pregunta metió la continuidad de lo de Carlos Carraceres. Sí, señor Alfaro tiene la palabra, por él favor. tiene que adecuarse, él tiene que entender los momentos en los que tiene que recurrir al individualismo y los momentos en que tiene que jugar de manera colectiva. Y si abusa, pues habrá otro jugador que sepa entender el mensaje. ¿Lo va a cambiar? Por supuesto. No le va a dudar, no le va a temblar el pulso. No me va a temblar el pulso para el ¿Y cambio. quién sería el jugador que lo reemplazaría en caso de que Enciso esté en amenaza por pelota llana, como se dice? Y tendré que ver mi banco quién está en ese momento. Fernández, no sé, por ejemplo, puede ser, Fernández. Por eso. Puede ser Pues Ángel Romero, Almirón. Romero Ángel puede ser, Sí, mira que no, él dejó Ángel una buena está jugando imagen. todo. Si hablamos, Sí. nosotros hablamos de determinados partidos, es tan pobre lo nuestro que nos acordamos de un partido. Pero acá, por ejemplo, me decían, Mateo Gamarra jugó bien contra México como lateral, y fue hace 80 años por ese partido, pero había jugado bien. Pero es que no tenemos la verdad. Y sí, y lo de Romero, lo último fue bueno también. Lo de Ángel. Y Adam Es más, Vareiro, Ángel ordenó a Enciso. Parece que Enciso con Ángel ahí, él fue mucho más colectivo. Ángel Romero Ángel con Romero. Julio Enciso. En el último partido con Colombia jugaban los tres. Entró con Costa Rica, entró Ángel en el segundo tiempo cuando la de Costa Rica no ganaba 2-0. Y Enciso fue más colectivo. Lo buscó incluso muchas veces a Ángel. Es como que hubo más respeto para Ángel que el respeto que tiene Enciso por los otros. Pero yo creo que se está olvidando de Adam Vareiro, o está en su lista, No, señor. lo que pasa es que hablamos de un equipo titular, pues. Ah, correcto, pero en su convocatoria estaría Adam Vareiro. Sí. Sí. Como dice Carlito, Señor doble 9. Ariel. Sí, perdón. Doble 9, pita con Alcaraz, dice para... Alcaraz va a estar, Alfaro, ¿verdad? Lista ilimitada. No, imposible. ¿Alcaraz? Imposible que estén todos. El de Guaraní. No tenemos que llevarlo... ¿El de Guaraní? Sí. No, si no está ¿por qué no está Alex Arce? ¿Y por qué está Alcaraz? ¿Y por qué? Pero de una La lista lista es corta. ilimitada, ni decir, 2 partidos son. 25 jugadores. No es los Juegos Olímpicos, no, más. No, sí. tiene- ¿Ah? No, Mirá que son tenés dos combo, partidos. señor Alfaro. Puede llevar más. Puede ampliar su lista con Claro, la base de también de los Juegos llevar. Olímpicos. Ahí puede rescatar otros jugadores. Lleva. Yo te trato a usted porque me encontré en alguna copa cuando era comentarista de la cadena de Caracol. Mucho tiempo comentarista, Gustavo. Hay un jugador que siempre lo convocaban todos los técnicos que pasaron por la selección, Andrés Cubas. ¿Usted lo convocaría? Sí, señor. Lo convocaría porque es un jugador que da todo lo que tiene. Y es agresivo en la marca. Por más que sea pequeñito, es agresivo. Sale, marca, muerde. Muy bien. Sí. Seguimos con la conferencia de prensa. Estamos en vivo. Ariel Alfaro, nuevo técnico de la selección paraguaya. Señor Ariel Alfaro, buen día. Le bajamos un sollito con tortilla hoy acá en Ñemby, señor Ariel Alfaro. Bien. Una consulta. Más allá de los nombres, lo que es interesante, señor Alfaro, sería cómo se van a parar tus jugadores, atrás, en el medio. Todo cerca del arco y a salida de contragolpe, pelota Más larga. que nada sería qué estrategia va a utilizar. Ella es la de Muñembo, de jugador. Ni a defender, ya hay que correr, meter. Respetana, Esperar. está hablando todavía el señor, ya le Ah. corta todo. Verán, señor Alfaro, tranquilo, ¿cómo era? Tranquilo, Alfaro, Ariel Alfaro. Tranquilo, Ariel. Tranquilo, Ariel. ¿Cómo es? ¿Cómo le respondiste? Y en primero- Uruguay vamos a irnos ahí a hacer un juego especulativo, defenderse, cerrar equipo todos los Mbopí, espacios, equipo equipo Mbopiñe, colgar travesaños. Pero eso sí, cuando hay posibilidad el equipo el rival está mal parado a salir de contra, meter una pelota larga, buscar fabricar con el nuevo alguna falta cerca del área, buscar fabricar un tiro de esquina. Muy bien. Bien a lo Paraguay. Muy bien. Señor Alfaro, ¿usted tiene algún jugador a la mira que quiera nacionalizar? Y Soler para mí sí es que... Pero Soler ya jugó por la selección sub-23, ¿verdad? Pero no jugó todavía por la mayor, pero a mí me encantaría ese. Ahí Pero, todavía perdón, tiempo. Señor Alfaro tiene No, la palabra. no. Ahora mismo no. ¿Eh? Ahora no.
¿Es reacio a convocar jugadores extranjeros no paraguayos? Sí, marca una gran diferencia. El arquero de Ecuador era argentino, Galíndez. Sí, Galíndez. Sí. Pero él no era parte del fútbol ecuatoriano, del sí, medio. Pero atajó mucho en Argentina. Pero, antes, o sea. Señor Alfaro, si usted lo convoca a Soler y lo hace jugar 5 minutos, lo ata al jugador a la selección paraguaya. Y puede ser interesante. Claro, pregunta el señor Ángel Roda, que siempre no quiere jugar por Paraguay. No. Sí. Pregunta si incorporaría la neurociencia. La neurociencia. Pregunta en serio. Me gustaría. Tengo entendido que fue fundamental con Gallardo, dice el amigo Ángel Roda. A lo mejor le contratamos a la señora Rossi. Y yo sé que yo le traería a hablar, pero no hubo tiempo. Le iba a contar el tema de nuestra selección. Sí, el tema de acostumbrarse a perder existe, y yo creo que existe. Claro que existe. Que todo mal, y ya está predispuesto luego a que no sale nada. Vamos a tratar de estar el 24 ahí para preguntarle justamente, porque vamos a intentar a nuestro fútbol, ¿verdad? Ruego orden en la conferencia, por favor. No, pero yo ya soy un compite, cualquier me suma al cuerpo técnico. Acuérdense, después va a venir Fede Alfaro, va a venir Fabio Alfaro, y ya su retorno va a ser Dani Alfaro. No creo que otra vez. No va a dar la vuelta, era como eso, va a matar. No, pero sí, pero te dije. No, espera. Buenas tardes. Consulta técnica, ahí se lo invita. De repente, si Olveira se nacionaliza paraguayo, va a ser convocado. Me parece que le falta todavía años de residencia, que recordemos tienen que ser 5, de forma ininterrumpida. Pienso que Alex Franco puede dar una mano en el medio campo, señor. Buen jugador, el Franquito, de Olimpia, ¿verdad? Alex Franco. Dinámico, tiene quite, tiene desdoble. Un volante muy moderno. Buen aporte para verlo. Señor Ariel Alfaro, ya me imagino a Alfredo Aguilar en el arco, punteándole a Vinicius, que no la pique, que no quiera sobrar por él. Buenas tardes, profe Alfaro. Te saluda Johnny González para ABC Cardinal 730 AM. Profe, tengo una consulta. Con respecto a los laterales, ¿seguiremos experimentando con centrales o vamos a enfocarnos más en los laterales de oficio? Dependerá de las características de los partidos. En este caso puntual del combo tenemos muy complicado, entonces vamos a recurrir a algunos laterales que tengan como perfil el de saber marcar, que tenga juego físico, sepan marcar principalmente, agresividad en la marca. O sea, de primero marcador. Y claro, Vinicius, mira, Andrés, como ya sabes lo que te va a pasar. No, tranquilo, nada. Acá ya entró el Alfaro paraguayo, hermano. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Nueva fórmula limpia azul, limpia profundamente las ropas. Gracias a su fórmula de última generación, limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones, polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia azul, con el sello de garantía base. Johnny colabora. Alfaro llevó al Mundial a un jugador de la Serie B de Ecuador. Pregunta señor Ariel Alfaro, ¿miraría usted la intermedia, el fútbol de ascenso? Sí, miraría los partidos, ¿sí? Por TV, a ver si nos aparece algún valor, pero... No quiere ir a la cancha personalmente. A las 10 de la mañana los partidos, señor Alfaro. Sábado a las 10 de la mañana los partidos, señor Alfaro. Dejen por su lugar de concentración Cerro Caballú y vaya a trabajar, señor Alfaro. Necesitamos. Profe Alfaro, consulta. Si nacionalizamos a Jan Fernández, ¿podría ir a tu equipo? Claro, por supuesto que sí. Si es que los papeles o si se hace el proceso de nacionalización y está en condiciones o está habilitado, sí. Buenas tardes, Bruno, discúlpame, no puede haber seriedad en la mesa. No, vamos a esperar a que se confirme el técnico, si va a ser Alfaro, Scolari o cualquier otro. Ya voy ahí.
No puede haber seriedad de repente para hablar bien de la selección. No, por eso de un proyecto positivo. No, por eso dijimos. Ay, mínico. No, por eso dijimos si es Alfaro el técnico, por eso estamos haciendo aparte de una parodia, es un y es Alfaro el candidato para tomar en serio. Señor, están viendo ahí, están trabajando los dirigentes de la APF, es lo que manejamos como información, señor. Por eso nomás, a ver. Buenas tardes, profesor Alfaro. Partiendo de la base de que la dirigencia de la APF tiene un mal precedente y los comentarios de pasillo son de que manejan los jugadores convocados y le arman el equipo a los técnicos. ¿Cómo se va a manejar con eso en lo que viene en esta nueva etapa, profe? Desconozco ese tipo de versiones, ni que haya o que hubiese sucedido con otros entrenadores, pero si en caso de que hubiera una mínima insinuación, no hay nada más que hacer acá. Epa. No, Alfaro tiene personalidad, o sea, Sí. usted no va a permitir ¿Cómo va a permitir que alguien te arme tú la convocatoria de tu equipo? Desde el dominio del guaraní ya nos sorprendió a todos. Esta es una especie de Marcarían yendo a Grecia a dirigir. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Si el presidente de la APF está escuchando o algún dirigente, capaz que piense en llevar a Ariel que como técnico de la selección. Espera un ratito. Ariel, Alfaro, ustedes van a pasar papelón. Papelón lo que van a pasar. Se olvidaban de Leguizamón de San Lorenzo. Iván. Cierto, Iván. Ese es el lateral izquierdo, ¿verdad? No, extremo por derecha. Extremo, perdón, por derecha. o por izquierda. Extremo. Fue convocado por Garnero. Jugó un partido ya. Papelón ya te está augurando con tu equipo, Ariel. Y Alfaro. Verá. Buenas tardes, señor Alfaro. Pero mi pregunta va dirigido al presidente Robert Harrison. Preparar la canillera, presi. Tranquilo, muchacho. Pero vamos al siguiente. Alfaro, ya con la tuya, hasta Cuba, hasta cuadro de ahí. Que ese que dijo que hay que hablar en serio, que hay que poner seriedad en la mesa, que todavía no se confirmó el técnico. Gran 7. Problema me mete con la selección, el país. Un rato nomás vamos a reírnos y él quiere seriedad. Ya poina. Buenas tardes, señor Alfaro. Antes que hacerle una pregunta, más bien quería felicitarlo por el hecho de que ni bien haya llegado, haya aprendido ya nuestro dulce idioma guaraní, nuestro idioma primero, y eso denotan ustedes que sea una persona comprometida con la causa, que es la selección paraguaya. Así que, una vez más, muy bienvenido. Es que es mi estilo, así como Guardiola para irse a Alemania hizo un curso de alemán y para irse a Inglaterra un curso de inglés. Che, qué lindo sería, qué sorpresa sería que Alfaro diga una palabra por lo menos en guaraní. Así como los cantantes. ¿Qué, por ejemplo, sería para cerrar? Quiero decir unas cosas en el dulce idioma de ustedes. ¿Cómo puede ser? Ya jaque lo mitad. Algo así. Algo de creer. Un paraguayo, algo así, o ya jata la mundial. Ya jata la mundial. ¿Qué pensás, Federico? No. ¿No? ¿Vos no estás con eso? No, me acuerdo cuando Osorio tomó tereré y después hizo cantar Lino. No, Alejandro Domínguez cuando dijo, ¿te acuerdas? Alejandro Domínguez dijo la batalla de Boquerón, estamos abriendo el... Sí, no, una locura, después la misión cumplida, todo, no. Mejor no. Olvidemos eso. ¿Y cómo varía el técnico del hermano? A Berizzo le dieron ya la triple alianza. Sí, la triple alianza habló. Partido con Luqueño, Cerro Luqueño. Daniel Farías habló la triple alianza. Sí, verá. Bienvenido, señor Alfaro. Primero que nada me quiero dirigir al presidente Robert. Robert, misión cumplida. Alfaro, la pregunta para usted. Manteniendo su idea que tuvo un mes atrás antes de los Juegos Olímpicos, ¿va a convocar a la manzana podrida? Sí, puede ser más específico en su pregunta, por favor. Ya sabes, sí, hay un periodista en Paraguay que utilizó la manzana podrida por inciso. ¿Te acuerdas? ¿Usted sabe, Alfaro? Sí. Y ahora le preguntas, claro. Parece que tiene amnesia nuestro Ariel Alfaro. Y depende si conviene. Alfaro, ponerle en forma a Ronaldinho. Acuérdate que él tiene cédula paraguaya. Te puede ayudar bastante, te puede dar una mano.
No, ni depende de ciencia. No. Pilsen Reciclarte cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre, Anfiteatro de Samber. Entradas en Tiquetea. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra, alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Último audio WhatsApp, vamos con los flashes, ahí metemos toda la info del fútbol local, internacional, todo, absolutamente. A ver. Pues sea papelones asada, sea pelan de equipo, sea que se sace, bebé, y cuata la mancha, ne presiona, de uno me vayan de puteada, todo el mundo ne puteada. Dice que va a fracasar, señor Alfaro. No, confío en la capacidad. Yo no puedo suscribir eso. Está bien. De ninguna manera. Bueno, así damos por cerrada la conferencia de prensa del señor Ariel Alfaro, como nuevo técnico de la selección paraguaya de fútbol. Buenas tardes a todos. Muy bien. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetros, viajes al Caribe Play, 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbre tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Aunque sea martes 13, te cruces a un gato negro o pases debajo de una escalera, la suerte puede estar de tu lado. Con Apostala, volvete invencible. Ingresa a www.aposta.la y gana apostando por resultados. Quien marca primero y mucho más. Apostala, volvete invencible. Vamos con los flashes, ¿te parece hoy? ¿Está bien? La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Perdón que me meta. Vos sabés que hay un atleta de Filipinas que logró la primera medalla olímpica para su país, para Filipinas. Y el gobierno de Filipinas estableció que si alguien ganaba una medalla de oro le iban a dar algo así como $175,000. Bueno, a partir de que él ganó la medalla olímpica, él lo hizo en estos salto atlético. Claro, gimnasia atlética, gimnasia atlética, Federico. El caballo, para que se entienda. El caballete, con claro. Caballete, bien, Juanma. Quédate acá, esperame un ratito, Juanma. Va a llegar la buena noticia. Vos sabés que un condominio de la ciudad más importante, del barrio más importante de Filipinas, una constructora, le va a regalar una casa con terreno valuado en $400,000. ¿Por el oro? Por el oro. Qué bien, ya. $400,000 la casa. Después apareció un doctor oncólogo, le dijo que tiene tratamiento gratuito de por vida. Gastroenterólogo, oncología, todo lo que él quiera. Después apareció una empresa de Filipinas que le va a entregar algo así como $375,000 también. Y después apareció una empresa de odontología, le dijo tratamiento odontológico de por vida. O sea, una cantidad impresionante. Yo te estoy así diciendo al vuelo lo que me estoy acordando ahora. Pero desde colchón hasta, no sé, media, tratamiento...
Restaurante, gracias Juanma, los restaurantes le ofrecen comida de por vida, que él se siente y no va a pagar nunca. Por lograr la primera medalla Dice que olímpica aseguró su futuro. A ¿eh? Paolo Rossi también, cuando en el 80 iban a meterle a la Copa del Mundo, le ofrecieron así regalo de por vida. El delantero italiano. Así es que es un poco lo que sucede. Pero Paolo Rossi tuvo una mala experiencia. Paolo Rossi tuvo en el 80 preso. Sí. Por soborno, por la hicieron después una suerte, una gran estrategia para que juegue la Copa del Mundo. Claro, pero él estuvo detenido, Sí. Lo que pero vos sabés que cuando la gloria deportiva llega, yo no me diferente el caso y a no sé de dónde vino era tan lleno de. Pero hubo ¿de dónde vino la de Paolo Rossi? Hubo una mala experiencia, Federico Fabio Ariel. ¿Cuál? Con Arnold Schwarzenegger. Él era gobernador de una ciudad. No recuerdo qué ciudad. ¿De California era él? Bueno, él se fue y hizo todo para que se construya un hotel en un lugar donde no le daban la licencia. Todos los gobernadores que pasaban no le daban la licencia. Y se fue él, y ¿por qué no? Hay que si esto es progreso, ¿no? Que se haga acá el hotel. Y se hizo el hotel y los dueños dicen que muy felices le dijeron, no se hace negro, tenés acá ¿cómo se llama? La habitación VIP de por vida. Una estatua le pusieron adelante del hotel. Porque le permitió. De él, ¿verdad? Todo musculoso y acostado así, ¿verdad? Y dice que después de ser gobernador, después de un tiempo, ponerle que un año después, se va entrando al hotel y dice, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. Vengo, pues, estoy de paso acá, tengo que hacer una conferencia y quiero hacer uso ¿de qué, señor? Le dice. No, y a mí pues me habían dicho que, no, señor, usted tiene que pagarle. ¿Qué? No, pero a ver, hijo, yo soy Arnold Schwarzenegger, no, ya sé quién soy, le digo. No, y a mí no, señor, eso es bola, le digo. Así, yo te hablo así, hablando mal y pronto, ¿verdad? La conversación. Es lo nuestro. Y eso escribió él en su red social de Twitter, en X, escribió y dijo, así es la vida, hay que aprender. Cuando uno está en la cima, todos te abren las puertas, todos son tus amigos, pero apenas vos perdés el poder y nadie se acuerda de vos, es lo que significa que el poder es momentáneo y que los rangos o el lugar que vos ocupás son circunstanciales y que eso vos tenés que aprender como ser humano, y que lo que vale es realmente la familia, lo que vale son valores, no estas cosas. El tercero valora no a la persona, sino que el cargo, la influencia. Sí, habló que no sos vos, es el cargo. Sí. Y vos sabés que se sacó la foto frente a su estatua y dijo, acá el hotel que yo inauguré, no me dejaron entrar, me querían cobrar. Yo igual. Nunca me acuerdo nunca me olvido. Espectacular es lo de ese escenario. Nunca me olvido una anécdota que me dijo Mauro Caballero, ya cuando él ya está retirado del fútbol, años después de la conquista de la Copa de Libertadores de Olimpia, y me decía, porque en esa época no había todavía el ticket en el banco y compañía, y me decía, yo antes cuando jugaba, que cuando salí campeón de América, había la cola era larga. Mauro, pasá, Mauro, da Mauro, no, déjate acá primero. ¿Qué fila va a formar? Ahora me voy, nadie me pone. Sí, ahí está, güey. Hermano, así era al campeón de América, el goleador, no a Mauro. Después ya era Mauro nomás porque pasó el tiempo de la. Y después ya el señor Caballero si tiene suerte. Después te preguntan cuál es su nombre. Y nosotros mismos, el día que ya estemos retirados, si su cédula, por favor, mami, ahí. Cuando te preguntan en qué medio está y todo eso ahí. Ese síntoma férico. Es complicado, sí. No, pero ya tenés que tener la vaca atada nomás para cuando. No, pero la va a llegar lo mejor momento. No, que pasa. Este país es mucho más de eso, ¿eh? Sí. Porque en otros lugares, por ejemplo, a un Mauro Caballero le van a dejar pasar. Vas a decir, acá pues no hay. Y fíjense que nuestro ídolo, entre comillas, nuestro mejor jugador genera lo que genera, es inciso. Sí. O sea, este país no está. Este país siempre le tira. Pero los ídolos tampoco se comportan bien. Eso quiero decir también. No, es que son el que ídolo tampoco. Salvador Cabañas en su momento era una persona inaccesible. Sí, era una persona que engreída, soberbio. Y en su mejor momento, cuando él podía retribuir el cariño que la gente le daba. O sea, parece que en otro lado los ídolos se comportan. Y acá parece que cuando llegan le dedican a la gente. Es como que tienen ese ahí. Sí, entonces tenemos una lucha interna. Nosotros también de este lado, pero también del lado de ellos también hay mucho. El fenómeno Romerito, Romerito es un ídolo en Río de Janeiro. O sea, en Bote de Río de Janeiro, él, no sé,
Y acá... Por cualquier cosa le sacan Acá le tratan de cualquier cosa menos de ídolo. Sí. ¿Así? Bueno, perdón Fabio por la intromisión. Bueno, se quedó con el bronce Marruecos en el fútbol Le ganó por masculino. mucho, Le ganó 6-0 a Egipto. Egipto jugó el tercer puesto. Bueno, la medalla de bronce en este caso. 6-0 la victoria de Marruecos. Merecido Marruecos, sí. Sí, por fin, por lo menos logró el bronce. No, yo miro nomás al lado de Egipto, Federico. Nuestro rival. Rival, y nosotros puede haberle dado más pelea a Francia inclusive. En femenino, en este caso, se viene el partido por el tercer puesto entre España y Alemania por el bronce. Van a jugar este partido mañana a las 9 de la mañana, recordando que el sábado va a ser la final en femenino por el oro Brasil, Estados Unidos, que van a enfrentarse a las 11 el día sábado. Esto tiene que ver entonces con los Juegos Olímpicos, lo que se definió hoy Marruecos, bronce en fútbol masculino, y a partir de mañana partido por el bronce y el sábado la gran final por el oro en femenino. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Atención, tenemos 3 plateas, llamada directa, 3 entradas, poneme la música deportiva Luqueño. A las 5:30 juega Luqueño, ¿verdad, Fabio? 5:30, sí señor. Ahí vamos a estar con Johnny, vamos a estar en... ¿En serio? Sí, bueno, Luqueño Tacuarí, gentileza de Comercial El Cacique. 3 entradas que pueden retirar ahora mismo. Allá, Wilson, ¿dónde se retira esto? En la sucursal de Luque debe ser. Ahí tiene que ser. Claro. Y ya después va directo a la cancha. A la cancha directo. Claro, acá me van a confirmar dónde se retira. 3 entradas a platea. Ahora, de Luque se retira, me dicen. Muy fácil. Comercial El Cacique, ahí retiran y se van a la cancha. 3 entradas ahora mismo. Regalamos directamente. Llamadas al aire. 41-51-730. 41-51-731. Comercial El Cacique. ¿Está bien? Del estadio a 2 cuadras. Perfecto, Edgar. Con cédula, anotar por favor. Sí, tranquilo, Ana Pablo. Claro, vamos a anotar. Acá le tenemos a Fabio, hermano. Fabio con nosotros en Golo Canté, hermano. Hola. Hay otra llamada que está ingresando de a poco. Ya nos va a confirmar hoy. Ahora sí. Hola. Hola, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? Todo bien. Bien. Nombre y tu número de cédula para retirar de Comercial El Cacique de Luque, a 2 cuadras de la cancha, ¿está, papá? Sí, papá. Eduardo Díaz, 369 sería. Eduardo Díaz. Sí. 369. Sí. Vení nomás ya, o sea, pasá nomás ya por Comercial El Cacique, ¿está bien? Dale, muchísimas gracias, Bruno. No tenés por qué llegar a Comercial El Cacique, muchísimas gracias, muy amable. Saluda a Ariel Alfaro. Ahí, sí, ya está escuchando acá. Se retiró ya la conferencia de prensa. Vaya a Rodrigo Rojas la tarde ayer. Vaya a ver Rodrigo Rojas, sí, Nelson Alfaro. Está probando Chihuahua. O sea que venía bien, venía perfecto, venía él. Esas curvas así tipo Fórmula 1 perfectamente, sin tocar el que pianito. Un entrenador, una Copa Botella siempre va a generar polémica. No, te puedo asegurar que sí, más de uno. Hola. Pasamos a la otra línea. 2 entradas nos quedan. Sector de plateas. Gentileza de Comercial El Cacique. Hoy estamos con el fútbol, ¿verdad? Sí, a las 5 arrancamos. Vamos a estar en Luque, como decíamos, Luqueño enfrentando a Tacuarí. Ahí con 5:30, o sea, le damos 1 hora ancho de perfil. Exactamente. Media hora previa y termina ese partido. Ya estamos con Federico para la transmisión del partido General Caballero Cerro Porteño. En Luqueño Tacuarí, ¿quiénes van a estar? Vamos a estar con Johnny. Muy bien, qué linda dupla, Johnny y Fabio. Fue una carnicería el pase con ancho perfil la vez pasada. Sí, escuché. Hola. Hola, Bruno.
Sí, ¿con quién hablamos? Este es José Mesa. ¿Qué tal, José? Todo tranquilo. Dame tus datos, por favor. No, Bruno, vos sabés que yo siempre llamo para ganar entrada de cerro y nunca llamo. Y justo ahora cuando llamé, entré para llamar el Luque ya. ¿Qué estuviera tú tengo, o sea? Bueno, pues ¿querés o no querés entrar, hermano? No, yo pensé que ya cuando vos dijiste entrar, yo llamé y pensé que era de cerro, que era que... No, no sé, papá. Dale, gracias, muy amable. Disculpanos, por favor. No, Luque Tacuarí, es que de comercial el Cacique. Juega Mallorquín Cerro, a no ser que el señor haya sido de que sea de esa zona, ¿verdad? Sí. Claro. Es para ir a ver Platea directo, pues retirar ya comercial el Cacique. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Javier Vera, no quiero la entrada. ¿Querés la entrada? No quiero. Solamente quería decir que como puta vi Alfaro va a ser los técnicos. Ariel Alfaro. Chao, gracias. Sí, adelante, pase, por favor. Nos traen torta, muchachos, por el aniversario. Bernardo, gracias, Bernardo. Espectacular. Qué grande, Bernardo, carajo. Vamos a meterle luego, pues después. Torta, hermano, de aniversario de 57 años. Acá está la foto, Federico, Ariel. ¿Ya vieron? Gracias, mi amor. Yo no voy a poder almorzar más en casa, será. Bocadito, torta. Hola. Aló. Tenés todavía el flash de destacado y tránsito. Exacto. Tranquilo, Fabio, come tranquilo. Espera. Aguantame. Obi, poneme al aire la persona. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va, campeón? Bien, Ariel por ahí. Ariel. Sí. ¿Sabes qué comió Ariel? Comió tu hermana. No se entiende, amigo, lastimosamente. Vamos por la entrada, muchachos. Parece que lo de Ariel Alfaro pegó muy fuerte. Pegó fuerte. Yo creo que mañana se merece una segunda parte. Con un replanteo. ¿Verdad? Espera un ratito. Hola. Hola, Bruno. Sí. Por la entrada, Bruno. Sí, con mucho gusto. Tu nombre y tu número de cédula. Marciano Toledo. Marciano Toledo. Pasar a retirar nomás ya de Comercial El Cacique. ¿Conoce Comercial El Cacique? De Luque. Sí, señor. Su CI, por favor. Tu número de cédula. 3 millones. Sí. 477-584. 584 los tres últimos. Muy bien, ya estás anotado. Puedes pasar por Gracias. el Cacique. Espera que nos falta uno más. Deportivo Luqueño no se llama en la calle. Ah, no sabía. Hola, ¿con quién hablamos? Hola. Qué lástima se le cortó. Espérame. ¿Qué tal está la torta, muchachos? Riquísima, sí, como siempre. La crema y esa crema dulce de leche, hermano. Okay. Lo peor es que vos ves gente comiendo y vos no podés comer. Qué sabia que te da. ¡Hola! ¡Hola! Adelante, Cuneluque, a defender nuestra historia y a cubrir. ¿Qué tal estamos dando, Eversito? Ya estamos por terminar. Métele, pues, mientras tanto, por favor, ayúdame, ¿sí?
Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Gracias a su pH mayor a 8, Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano en fruticaonline.com. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hola. Hola, última entrada para el cacique. Luqueño Tacuarí. Hacemos mientras, por favor, el flash destacado sería. Sí, el destacado. Vamos al destacado. Dale, vamos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Hablamos desde la Argentina con el colega Germán García. La situación de Ramón Sosa. Por ahora hay una diferencia entre lo que pretende Talleres en la entrega del dinero inicial con el Nottingham Forest. Hay una distancia, no está caída la operación. Esto nos explicaba Germán García. La realidad es que Talleres y Nottingham Forest tienen un acuerdo. La operación es de 15 millones de dólares. Lo que resta es qué monto se va a pagar al momento de las firmas. Eso es lo que falta. La operación no está caída, hay una diferencia de 2 millones de dólares, que veremos si uno lo sube u otro se baja, pero la operación está, te repito, tanto la gente cercana a Sosa como los intermediarios de la operación, hasta mismo Talleres en su comunicado dice, recuerden que queda un mes todavía para que cierre el libro de pase, digamos, Talleres no le cierra la puerta a que Ramón Sosa sea previa al partido con River. También se presenta Cerro Porteño esta noche en Mallorquín, pero antes tenemos una llamada más por la entrada, la última. Sí, hacemos dentro del destacado también. Hola. Hola, sí. ¿Tu nombre, amigo? Francisco Almirón. ¿Tus 3 últimos números? 523. 523. Para el Chanchón. Sí, pasá por el Cacique, sobre Avenida Deportivo Luqueño, ahí a 2 cuadras del estadio y ya llegás a la cancha. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Francisco, muy amable. Ahí está, completamos entonces. Cerro se presenta esta noche en el Estadio Carendí, 20 horas el partido. Este es el equipo que anuncia Juanma Figueredo. Alexis Martínez en el arco, la presencia de Alan Benítez como lateral derecho, Javier Báez, Rodrigo Melgarejo y Diego León, el lateral izquierdo que definitivamente se ha ganado aquí el puesto, más allá de la lesión de Miguel Benítez. Está cumpliendo una gran tarea como lateral aquí por la zona izquierda. El doble 6 me genera la duda por la cuestión principalmente del desgaste físico, pero en principio sería con Rafael Carrascal y Enzo Jiménez. No se toca la dupla de volantes centrales. Derris Rodríguez, hay que ver si arranca Iturbe o lo hace Ferfer. En principio estaría arrancando Juan Manuel Iturbe junto con Pachi Carrizo y la presencia de Diego Churín o Francisco da Costa, el brasileño que jugó un gran partido contra Deportivo Luqueño, llegando al gol, parte en punta para arrancar como titular. Esa es la base que maneja Manolo Jiménez para el partido de esta noche ante General Caballero.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Y Areli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñado